Suscríbete a la Panterita. Si no podían llevarse un golcito, y pienso que allá va a ser muy diferente, no va a ser un partido igual que ayer, porque ellos juegan en casa, van a querer salir con todo, y vamos a dejar el partido y debemos aprovechar eso. Con la expectativa, Edgardo, de seguir en el equipo, ¿no? A pesar de que Richard ya está de vuelta habilitado. Sí, pienso que todo jugador quiere estar en el equipo, y eso ya son decisiones técnicas. Está bien. Está, Edgardo, el balance ayer del 0-0 fue el que comentás, que se pudo haber ganado, pero no recibieron el gol de local. Digo, respecto a lo que va a ser el partido por el campeonato del domingo y la gran expectativa que causa la revancha ya en Porto Alegre para el jueves, ¿no? Sí, eso es el balance. Ahora ya dar vuelta a la página, como se dice, y pensar en lo que es el domingo, porque en el Olimpia todos los partidos son importantes, así que cambiar un poco el chip, buscar los 3 puntos, dejar en casa el domingo y después volver a pensar en lo que va a ser allá en Brasil. Edgardo, esos primeros 20 minutos que te costaron, decías, ¿por qué crees que te costaron? ¿Fue un poco el peso del debut con la camiseta del Olimpia o fue por una cuestión táctica de acomodamiento? ¿Por qué? ¿A qué le atribuís? No, porque soy nuevo en el equipo, porque llevo 6 días con ellos, porque es mi primera práctica, o sea, no haciendo fútbol con mis compañeros, y yo pienso que pasamos por eso. Después ya fui conociéndole más a mi dupla del medio, a mi saga, a mi delantero, y estoy haciendo más lo que me pedían, ¿no? O sea, el famoso no es que te asustaste, es una cuestión normal que le pasa en la vida a cualquier persona, que cuando llega a un lugar necesita cierto tiempo para conocer a los compañeros, ¿verdad? Claro. No te digo si llevo un mes con ellos haciendo fútbol amistoso y hago un partido así en 20 minutos y te digo, me asusté, te voy a decir, no tengo miedo. Pero no me asusté. No te asustaste, eso es bueno. Edgardo, muchas gracias por atendernos, muchos éxitos. Dale, gracias igual por usted. Gracias, Edgardo Orsuza, el volante del Olimpia, charlando con nosotros. Bueno, podemos ir por favor a las repercusiones de Olimpia Internacional. Habló Sergio Orteman, estuvo Isidro Pita. Qué buen partido de Isidro Pita. Muy buen partido. Muy buen partido de Isidro Pita, muy buen partido de Salazar, muy buen partido de Antolín Alcaraz, buen partido de Alfredo Aguilar. Gracias, señorita, muy amable, muy gentil. Salazar, Y Derlis. medio, ¿eh? Para un debut, justo cuando acá, por ejemplo, Orsuza reconoce que le costó, sí. Pero entre esos, para el podio, Antolín, Pita y Derlis. Y Ojeda, ¿eh? A mí me Ojeda gustó mucho Saúl también. Me pareció muy firme en todas las jugadas en las que intervino. No se complicó. Me gustó más Antolín, ¿eh? No, correcto. Pero te digo también que me parece que para rescatar el trabajo de Saúl ayer en el aplomo que tuvo. No se complicó nunca. Vamos a Orteman e Isidro Pita y seguimos analizando. Creo que tuvimos bastantes posibilidades de goles, lastimosamente no pudimos invocarla, pero estamos muy confiados y como dijiste vos, se está dejando la llave abierta. Haciendo un buen partido podemos pasar de fase. Un 0-0 de local es bueno, no recibimos gol. Lo importante es nosotros ya marcando un gol, creo que tenemos un poco más de ventaja y eso nos da la posibilidad de pasar de fase. Sí, creo que fue un partido muy intenso, fuimos muy agresivos, intentamos ocupar los espacios que ellos dejaban libre para poder atacar. Se llegó al plan que habíamos entrenado también y creo que esa puntada final no llegó, pero creo que lo intentamos provocar en todo lo que fue el partido. A ver, provocamos todas las situaciones de gol y creo que la figura del partido fue el arquero. Entonces, la contundencia cuando uno erra es una cosa y cuando el arquero es la figura es porque es virtud de él también y no capaz un déficit nuestro.
Bueno, esto es lo que decían los protagonistas. Seguiremos con Olimpia, lo de Cerro Porteño. Hay un expediente abierto efectivamente en la Conmebol, Federico, por las manifestaciones. Sí, un expediente disciplinario. Habría que hablar con la gente de Cerro cómo toman ellos esta situación, ¿verdad? Pero ya se hizo público Ya está público, esa apertura de expediente. Parte del expediente, dice que le llegan otros documentos, ¿verdad? O sea, está bravo el tema debe ser por el pedido que hizo Cerro, pero entre otros le llegó el expediente, tema disciplinario, manifestación de hinchas del Cerro Porteño frente a la Conmebol. Y hay otro mensaje, deberíamos hablar con el presidente del Círculo Paraguayo de Árbitros, en la zona de Fernando de la Mora. Mensajes que amanecieron frente al local. Del Círculo estamos hablando. Con carteles, ¿verdad? Sí. Esto voy a enviar a los muchachos. No destruyamos nuestro fútbol con amaños. Y amaños aparece en una letra de color rojo y con la S de dólares, ¿verdad? En otra dice Elizondo nunca renunció. Bueno, es el mensaje que le dejaron. Hay más, ¿eh? ¿Hay más? Sí. A la pucha. Espérate, te digo. Dice, otro mundial por TV, y arroban a Harrison, y dice, y los árbitros paraguayos en las copas, a nadie, y arroban a Elizondo. O le ponen el hashtag Elizondo. Esto es un movimiento arbitral, ¿eh? Sí. No es el hincha. Zona sur de Fernando de la Mora está el local. Sí, donde está el círculo, exactamente, ahí mismo. Sí. El presidente ahora quién es, Grance, ¿verdad? Grance. Sí, hay que hablar con él, ¿eh? Sí, hay que hablar con él. ¿A qué le puede atribuir esto, no? Sí. Porque esto va de, ¿cómo es que se dice? De castaño oscuro que se suele, ya que estábamos con la otra. Castaño claro a castaño oscuro. Claro, con términos del viejazo, ¿verdad? Sí. Pero esto es lo que es llamativo, ¿qué culpa va a tener Cerro como institución de que sus hinchas tomen la decisión de ir por las calles de territorio paraguayo? Porque se ve que la manifestación es en la calle, en la ciudad de Luque, que vayan y reclamen lo que ellos entendieron de que fue una gran injusticia. No sé. Más cuando sacaron ese tema de la plaqueta de la inmunidad esto ya parece que es una suerte de, sí, claro, es una suerte de dictadura, porque ni el Estado paraguayo ni el gobierno puede prohibir en nuestro territorio una manifestación. Pero a mí me gustaría ver el expediente. ¿A qué se refiere, Ariel? Habría que ver eso. El 7, ¿verdad? El reglamento número 7 habla. A mí me gustaría hablar también con la gente de la Conmebol, con la doctora Jiménez, ¿verdad? Para saber a qué se refiere como para abrir un expediente disciplinario. Claro, para saber por qué abren el expediente disciplinario. Y otra cosa que hay que confirmar, andan ahora con esta moda que, la verdad que yo no sé, sinceramente, yo no tengo tiempo a veces en mi vida, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa esto, ¿verdad? Pero tener tiempo para levantar informaciones que no son ciertas, las famosas fake news, ¿verdad? Sí. O el fake news, noticia falsa que le llaman. Confirmado, dice, se volverá a jugar el partido entre Cerro Porteño y Fluminense por la ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. La Nueva Olla nuevamente será la sede. Esta es una noticia falsa. Falsa, sí. Federico. Y cito con esto, perdón que te... Sí, no. Noticia falsa. No, a la gente también en la TV, los carteles que estamos viendo las imágenes, sí. Exactamente. Elizondo nunca renunció y no destruyamos nuestro fútbol con amaños. Y los otros hablando justamente de... Ahí está otro mundial por TV, Harrison, y los árbitros paraguayos en las copas, a nadie, Elizondo. Los 4 carteles que aparecieron en la noche y madrugada de hoy. Entonces, y eso que vos decís, incluso tiene Guaura cuenta Conmebol Libertadores, ¿verdad? Porque tiene ahí arriba el... Y hay gente que le dio me gusta. ¿Y quién por ejemplo? Hay mucha gente que le dio me gusta bien la captura que enviaron. Pero pero... ¿Que habrá creído? Ah, vos decís sobre el tema del tema de la supuesto noticia. Partido otra vez que se va a disputar. Sí. Ah, no, pues yo decía que marcaba a alguien, algún dirigente sobre el tema de la protesta. Porque vos sabés que ayer, estando en directo con los compañeros,
ellos decían que vengan, antes de ayer fue, antes de ayer, que vengan los dirigentes que también pongan la cara acá con nosotros, o sea, estaban reclamando, porque hasta donde yo sé ningún dirigente de Cerro apareció en la manifestación. No. Ahora, el expediente, ¿por qué se habla? Se abre. ¿Es contra Cerro el expediente? Esa parte es la que no estoy entendiendo, muchachos. Y tenemos que leer. Y cuesta primero la existencia, pero ya que se filtró la famosa captura desde ese lado, uno tiene que entender que desde la Confederación entienden que el club estuvo involucrado, que no fue una cuestión genuina. Claro. Porque o si no, o sea, ¿por qué irte contra una institución si es que dicha institución no estuvo involucrada para que ocurra lo que ¿Cómo pasó? demostrar eso? Es la pregunta. Estamos con Cristian Domínguez, gusto saludarte, Cristian, ¿cómo estás? Igualmente, Bruno, un abrazo para vos y para todos los muchachos. Bueno, la verdad que creo que coincidimos acá con Dani y con Federico, quienes estuvimos en la transmisión. Olimpia muy bien, y principalmente en el segundo tiempo, y si el arquero de el equipo de Internacional fue una de las figuras, bueno, yo creo que algo de nota, ¿verdad? Pero escucharte a vos primero, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo lo viste al Olimpia? Y coincido primero con ustedes de que vimos un Olimpia mejorado. Resumo, para no hacer tan largo, le vi a un Olimpia copero, capaz de competir y copero, entendiendo los tiempos del partido y dando todo lo que hay que dar para poder competir en esta Libertadores, que es complicado, ¿verdad? Siempre es complicado, los brasileros son complicados. Y bueno, eso me deja contento. No me deja contento porque quería un gol, ¿verdad? Quería y creo que merecíamos. Creo que fuimos superiores a la larga, por más que fue un partido bastante intenso, con fuerzas iguales. Eso es muy bueno, porque hace un mes y medio las fuerzas no estaban iguales. Olimpia necesitaba encontrar un esquema y bueno, gracias a Dios se dan las cosas, el proceso habla mucho también de eso y hoy podemos decir estamos para competir, estamos de igual a igual y queremos jugar de vuelta. Claro, Cristian, la preocupación era saber si es que iba a estar a ritmo el Olimpia, porque Internacional venía de jugar 11 fechas al Brasileirão, después tenés el estado, o sea, el campeonato estadual. Ponele que tenía entre 15 partidos aproximadamente disputados del Olimpia, ninguno, ¿verdad? Oficialmente. Sí, coincido y le di a un Olimpia de igual a igual, que no se sintió esa diferencia de ritmo, ¿verdad? Ahora, eso es mérito directamente de los jugadores y hay que aplaudirle a ellos, ¿verdad? Porque sabemos esto y realmente cuando no estás con ritmo tenés que dar un poco más, ¿verdad? Y ayer demostraron. Estoy muy contento con el sacrificio y con el trabajo de los jugadores, estoy realmente contento, satisfecho porque planificamos esto y ellos demostraron en la cancha, que es otra cuestión, ¿verdad? Vos podés decir que bien vamos a andar y después en la cancha es diferente, ¿verdad? Y eso es mérito absoluto de ellos. Cristian, yo creo que más allá de algunas cuestiones a mejorar o bajones individuales, que podríamos decir lo de Ale, lo de Pollo, yo creo que habrá sido muy refrescante para todos ustedes, para la gente del Olimpia, ver un equipo competitivo, porque de los 6 partidos de fase de grupos, salvo el último contra Táchira, en los otros 5 siempre hubo un momento donde Olimpia fue claramente superado, y cuando remontaban, y bien lo apuntabas en ese doble duelo contra Inter, porque particularmente yo me quedo con ese segundo tiempo que se terminó perdiendo en la fase de grupo, pero siempre era la sensación contra uno muy mejor, mira un poco qué guapo hasta dónde se hizo, mientras que ayer fue de tú a tú, dominaron en algún momento, sufrieron en otro, pero daba la sensación de que el rival no era más, y creo que eso es lo que se valora más allá de la valoración que cada uno puede hacer con el tema del 0-0, el gol de visitante, o no poder haber ganado de local. Sí, coincido contigo y es parte del proceso, ¿verdad? Es parte del proceso que uno tiene que entender que tiene que ocurrir, y cuando vos planificás bien las cosas tenés que tener la paciencia de aguantar, porque lo que planificaste hoy sabes que no va a ocurrir hoy, hay que darle tiempo, al fútbol hay que darle tiempo. Y bueno, yo estoy viendo ese proceso, ¿verdad? No te puedo decir que ya estoy satisfechísimo porque no es cierto, pero estoy viendo ese proceso y ayer vimos en la cancha de que estamos en ese camino y estoy muy contento, ¿verdad? Hubiese querido ganar, lógicamente,
pero estamos en el camino correcto, ¿verdad? Y creo que los muchachos mucho más que yo quieren que parezca que sea rápido el jueves y volver a competir, porque se sienten cómodos, están mejor. Yo creo que acertamos en muchas cosas como equipo de trabajo y nada, felicitar a los muchachos que realmente ayer a mí me sorprendieron lo bien que compitieron, ¿verdad? Y bueno, vamos hacia ahí, que ese era el plan, ¿verdad? ¿Cómo viste a los nuevos, a Salazar y a Ursusa? Yo lo vi como si fuera que jugaban Olimpia toda la vida. Realmente felicitar también de vuelta a ellos y al equipo de trabajo que supo tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Pero esto es fútbol, hay que seguir, vamos a ver, ojalá que sigan por el ritmo que ayer demostraron, porque realmente me sorprendió muy gratamente, ¿verdad? Debo de preguntarte por el arbitraje, porque en los últimos partidos, no solamente acá, sino que en encuentros de Copa Libertadores, Sudamericanas, hubo muchas polémicas. Te pregunto, ¿cómo viste el actuar de los árbitros ayer? Ayer bien, realmente supo llevar muy bien Lustó. Habíamos hablado con los muchachos días antes de que Lustó para mí es uno de los mejores árbitros que hay hoy día. Sí. Bien, no hay nada en la cancha sí, uno de repente sí, la pucha, crees que de repente las divididas están cobrando todo para los rivales, pero después cuando ves el partido y analizas mejor, más tranquilo, te das cuenta de que llevó muy bien el partido, y felicitarle al árbitro y al grupo, ¿verdad? Ahora, Cristian, para ir cerrando, en la revancha, ¿cómo hay que jugarlo? Porque el Inter, uno presupone que va a comenzar atacando, Olimpia puede tener espacios, o es tratar de tener la pelota, no ir a jugar muy de visitante y darle al rival la pelota y que te ataquen, porque a partir de que hay tendencia del rival de la pelota te hieren, ¿verdad? Y puede llegar el gol en cualquier momento. Mira, yo creo que con lo que demostró el equipo ayer, con la capacidad de competitividad que tiene hoy ya, más tranquilo, ¿sí? Más tranquilo. Cuando vos no estás bien, bueno, quizás mejor encerrarte y no cometer errores, ¿verdad? Pero ayer le vi muy bien al equipo y es lo que yo esperaba, porque vi el sacrificio, vi el trabajo de equipo que se hizo en la parte de fútbol, el departamento de fútbol, los técnicos, y ni qué decir los muchachos en la pretemporada. Entonces yo esperaba que Olimpia ayer iba a competir mejor. Siento más cómodo el equipo, no veo esa necesidad de encerrarnos. Pero bueno, yo creo que en el mata-mata y en Copa Libertadores el cero, para mí, Bruno, es fundamental, ¿verdad? Hay que ir a cuidar el cero con inteligencia, pero también con agresividad. Porque cuando te dan los espacios, ellos van a salir a jugar, seguramente se sienten superiores todavía que nosotros, porque, bueno, tuvieron en la ronda, la primera fase, tuvieron un resultado abultado. Eso te hace sentir superior al rival, es conveniente para nosotros, creo yo. Entonces, buscar eso, ¿verdad? Que ellos crean que pueden con nosotros y nosotros darle respuestas a eso con agresividad, con intenciones de ganar. Olimpia hoy le veo competitivo y con mucha capacidad de pasar a la siguiente ronda. Cristian, ayer estaba leyendo que por un permiso de la prefectura de Porto Alegre, el Inter va a poder tener 1.000, 2.000 personas en el partido del próximo jueves allí en el estadio. ¿Están en conocimiento ustedes? Leí y yo ya me había adelantado, inclusive hablamos con el gerente de la villa de eso. Que una lástima, ¿verdad? Porque nosotros, la Conmebol muy bien habilita la posibilidad de ir a la cancha, pero después tiene que pasar protocolo de cada país, bajo las órdenes del ministerio de cada país. Ellos tuvieron más tiempo porque tuvieron 10 días, o van a tener 10 días de protocolizar eso y de armar todo eso, y nosotros ya no tuvimos ese tiempo. Y dije yo, vamos a tener una cierta desventaja porque bueno, la gente suma y hubiésemos querido ayer tener por lo menos 5.000 personas en el Manuel Ferreira. Ayer estuvo caliente el tema ahí en lo presente, porque en un momento el árbitro como que señaló que había mucho griterío, y también nos contaba Johnny que en los altoparlantes se pedía un poco más de mesura. Cuando se calentó el partido al inicio de la segunda etapa. Sí, realmente algo yo nunca vi algo así. Fue así, pero bueno,
eran los dirigentes y algunos más que estaban ahí del staff, que estábamos todos con mucha ganas de ganar, ¿verdad? Y no pasó más que eso. Pero bueno, está bien, son las reglas nuevas y hay que aceptarlas y al final bien, realmente llevaron muy bien el partido y fue un partido muy lindo, muy competitivo y muy de copa. Cristian, esta fue una semana, bueno, acá tuvimos un escándalo arbitral con lo que pasó en la cancha de Cerro, después algo similar se notó en la Bombonera, inclusive veía que el presidente de Atlético Minero dijo, le vamos a recibir de la misma forma, que fue una vergüenza cómo fue el trato de la dirigencia de Boca, después le escuchamos al técnico de Católica al día siguiente recordar lo que había ocurrido en Buenos Aires y en Asunción. Vos tenés mucha experiencia en esto. ¿Cuál crees que es el rol del dirigente en este fútbol actual donde se mediatiza mucho más, el rol de las redes, los propios protagonistas como que conscientes de ese ecosistema y esto que está ahí flotando de que hay una especie de favoritismo hacia los brasileños? Y te consulto porque Olimpia se está enfrentando a un equipo de ese país. Mira, es la parte un poco más complicada de analizar así con ustedes, ¿verdad? Porque hay muchos puntos que hablar, ¿verdad? Coincido, o sea, yo categóricamente creo que fueron errores, y sí, están demostrados, lo del VAR, pero no pasa a ser errores humanos y bueno, siento mucho por los partidos de equipo perjudicados, porque si yo era uno de ellos también iba a estar muy nervioso, ¿verdad? Lógicamente, pero bueno, después está el otro rol, ¿verdad? El dirigente tiene que pelear por lo suyo, pero sí quiero agregar esto, ¿verdad? Tiene que pelear dentro de la mesura que corresponde. Nosotros los dirigentes tenemos un rol y tenemos que entender de que hay una regla de juego y tenemos que regirnos por esa regla de juego y no sobrepasarnos a eso. Dentro de esa regla de juego tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para defender nuestra institución, a como sea, ¿verdad? Pero dentro de la regla de juego. O sea, evitar violencias, la situación mundial, no solamente del fútbol, está delicada, hay situaciones, bueno, todos sabemos cómo estamos pasando todos en el mundo y tenemos nosotros un rol fundamental de saber dirigir esta situación de lo que nos toca, la institución en la que estemos y por sobre todo mantener la mesura de nunca llegar a la violencia. Dentro de todo eso, Dani, pelear por la institución, ¿verdad? No sé si me explico. No es tan fácil tu pregunta como para responderte así tan en pocas palabras. Okay. Cristian, ¿qué tan clave es pasar? Sabemos lo deportivo, lo que significa, pero económicamente, ¿qué tan vital es para Olimpia llegar a cuartos de final? Es súper importante, Bruno, súper importante. Es muy importante. Económicamente para nosotros va a venir una tranquilidad importante por un tiempo también limitado, pero va a venir muy bien. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por atendernos. Éxitos. Un abrazo desde el aire. Gracias, muchachos. Un abrazo. Adiós. Cristian Domínguez del Olimpia charlando con nosotros. Bueno, tengo una información acá calentita, mira. Vos sabés que hay una demanda en puerta, si es que ya no se hizo, por difamación, calumnia, injuria. Parece que va a continuar la guerra. Anticipo. De muy buena fuente, Federico, Dani y Ariel me dicen lo siguiente. Difamación, calumnia e injuria. Sí. Las tres figuras de un tema que ha de ser bastante... Es más, ya llegó al juzgado, me dicen. ¿Quién está? Celso Cáceres es presidente. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo andás? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está tanto tiempo? Bien, bien. Presidente, quería molestarte por lo siguiente. Me dicen de muy buena fuente y quiero confirmar esto. ¿Vos lo demandaste a Julio César Romero? Sí, Bruno, eso lo teníamos ya previsto hace un par de meses atrás, ya se venía haciendo
los preparativos, los trabajos, las documentaciones, ¿verdad?, sobre la situación Ajá. que se planteó. Bueno, pero presentaste Y hoy. me avisó mi abogado que se presentó esta semana, ¿verdad?, que ya se procesó ya. La demanda ya llegó al juzgado, me dicen en Luque. Sí, ya está en un juzgado. ¿Qué le reclamaba a Julio César Romero y por qué, presidente? Y bueno, es de público conocimiento todas las afirmaciones que él hacía sobre mi persona, ¿verdad?, cuando estábamos enfrentados en esta situación dirigencial, ¿verdad? Él me acusó en forma temeraria, en forma incluso muy atrevidamente, ¿verdad?, de que yo estuve por la cárcel, que yo robé en el Banco Central, que yo metí droga en el Luqueño, entre otras cosas, un montón de cosas que dijo, ¿verdad?, que totalmente descabellado lo que dijo y que afectó realmente toda mi figura, ¿verdad? Porque yo soy una persona de mucha actividad y gestión social en Luque, tengo una familia frondosa, somos acá una familia muy conocida en Luque, ¿verdad? Y realmente me ensució bastante las declaraciones. Él hizo también que en las redes mucha gente reaccione en mi contra, entonces eso me perjudicó bastante, no solamente a mí, sino que también a mi familia, ¿verdad?, que tuvimos que soportar todo tipo de agravio por las redes, ¿verdad?, y por los medios, por algunos medios. Y eso hasta hoy día sigue vigente, ¿verdad?, en todas las redes, ¿verdad? Entonces yo de una u otra manera tengo un poco que limpiar esa imagen que él se encargó de ensuciar, ¿verdad?, ensuciarme. Ahora, ¿esto es por difamación, calumnia e injuria o es solamente difamación y calumnia? Difamación, calumnia e injuria. Los tres tipos penales. Así es, así es. ¿Es cierto que el reclamo es de 1.500 millones de guaraníes? Sí, hay un resarcimiento económico también que yo solicité en el expediente, ¿verdad? Así es. Realmente... Romerito ya pena. sabe, ya le corrieron traslado, le notificaron, No ¿sabes? sé. Todo está en mano. Yo en realidad no sabía que esto ya estaba en manos de la prensa, ¿verdad? Porque recién creo que fue el lunes pasado o el martes que se presentó, según me dijo mi abogado ayer, pero no sé si él ya lo sabe, ¿verdad? Realmente yo quiero dejar claro también que no quería llegar a esto, pero también tengo toda una familia detrás que todavía se siente muy dolida y estas publicaciones están vigentes siempre por todos lados y para mí es un gran perjuicio para mi persona, ¿verdad? Y también moralmente me hizo mucho daño a mí y a mi familia, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Ustedes recordarán que también hemos sido atacados en nuestra casa por gente de la hinchada, ¿verdad? Que son y muchas cosas que se generaron en torno a mi persona justamente por este tipo de afirmaciones mentirosas que se han hecho, ¿verdad?, por las redes, ¿verdad? O por algún medio. Presidente, para cerrar, me dice la misma fuente que lo que más te habría molestado y lo que prácticamente generó casi una exigencia de tu familia para que esto se aclare es que Romerito en su momento, y lo estamos buscando a Julio César para escuchar un poco su versión también, la parte que más molestó de todas las declaraciones durante la época de proselitismo, y entiendo que fue acá, ojalá que no me llamen a mí para testificar, ni a Federico ni a Dani, por favor te pido eso, presidente, o a Ariel, no sé, yo tampoco tiene tiempo, pero la parte donde dice que vos guardabas droga bajo las gradas, ¿eso es cierto, presidente, que te molestó muchísimo? Sí, hay un montón de cosas, entre ellos eso sobre todo, ¿verdad? Porque yo jamás
recurrir ni voy a recurrir a ese tipo de hechos porque yo aborrezco todo eso, ¿verdad? Y se sabe que hubo problemas con la hinchada, que hasta hoy algún sector de la hinchada tiene algunos procesos por esos casos, ¿verdad? Y me quieren a mí también embarrar con eso. Y no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad? Y no solamente eso, Bruno, también se refirió lamentablemente por mi finado padre, ¿verdad? Que como ya dije en un momento, fue una persona que a él le ayudó mucho, ¿verdad? Y dijo cosas que no viene al caso para que él haya dicho lo que dijo, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, toda la familia estamos bastante molestos por sus declaraciones, ¿verdad? Que no tenía razón de ser, ¿verdad? Presidente, muchísimas gracias. Entonces está oficializada esta información. Demanda contra Julio César Romero. Ya está en el juzgado. Difamación, calumnia, injuria. Gracias, presidente. A vos, Bruno, un abrazo. Un abrazo. Ahí está. Confirma entonces esta noticia. Celso Cáceres es presidente del Sportivo Luqueño. Impresionante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 en punto, ya seguimos con Olimpia analizando lo que se viene. Hoy arranca el campeonato, juega Cerro ante Sportivo Luqueño. Durante todo el mes de julio encontrá precios increíbles en celulares con cuotas desde 79.000 guaraníes y llévate de regalo auriculares, speakers, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Julio César, ¿cómo estás, Tim? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo andas, Julio? Tranquilo. Qué suerte. Disculpame, Julio, que te moleste, será, pero no quiero indigestarte si es que estás comiendo o algo, pero... Julio, primer tema... ¿Qué pensás de la reiteración de partido que pide Cerro Porteño, Julio? No, es totalmente ilógico y totalmente fuera de lugar. Porque si vamos a hacer ese análisis, nosotros en el Sportivo Luqueño al menos teníamos que haber suspendido unos 10 a 15 partidos. El resultado fue una gran equivocación del VAR y del Lineman y se le castigó, y eso es lo que se debe. Imagínate, a Fluminense Baldassi le robó asquerosamente esa Libertadores y tenemos que aguantar. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, no entendí. ¿A quién le robó Baldassi? Contra la Liga de Quito allá, en el Maracaná. A Fluminense le robaron en su momento. Sí. O sea, que considera que el pedido de Cerro es ilógico o no tiene sentido. Ilógico. Si no vamos a tener fútbol. Siempre va a haber equivocaciones. Pero lastimosamente cuando se equivocan contra los grandes hay una gran protesta. Y cuando se equivocan hacia los chicos, tenemos que callarnos. Pero Cerro pidió la repetición, la anulación, luego el partido solicitó. O si no, entonces no se va a jugar, porque cada partido hay, ¿cómo te iba a decir? Cada partido hay equivocaciones asquerosas del VAR. Así no es. Eso se ve en toda parte del mundo, especialmente acá en Sudamérica y en especial en Paraguay. Perdón, Julio, acá ya me dicen, entramos con el tema de que no sos patriota, me dicen, ¿por qué Julio le defiende? A mí me interesa un carajo qué bárbaro lo que digan ellos, ¿entendés? Yo me debo a Fluminense, yo soy socio vitalicio del Fluminense, trabajo para el Fluminense y soy directivo del Deportivo Luqueño, y mis dos clubes son Luqueño y Fluminense, no hay más otra. Claro, decir lo que pensás y no tampoco estás pensando en qué van a decir. No,
por qué? Porque voy a estar escondiendo, ni voy a estar siendo hipócrita con nadie. ¿Crees que esto es ridículo, Julio? Es ridículo lo del VAR acá en Sudamérica. Hay equivocaciones, ¿cómo te iba a decir? Inadmisibles. Y lo que pasó con Cerro Porteño es una grave equivocación. Y ojalá que se le castigue con muchos ejemplos a estos árbitros. Claro, o sea, vos reconocés que hubo un error de que debe ser castigado. No fue un error, fue una atrocidad lo que hicieron. Una atrocidad, por eso. Por eso, o sea, vos reconoces eso y también que deben ser. Yo no soy estúpido. Claro, Julio, pero lo que vos pensás es que repetir un partido es ilógico. Es ilógico. Imagínate ese robo que le hicieron a Luqueño contra Nacional. Esa supuesta rodilla de Cabral fuera del área y dieron penal. El VAR dio penal. Sí, recuerdo. Y en el VAR hay hombres y nosotros somos hombres, hay hombres de bien y hay hombres de mal, y siempre va a haber eso. Julio, vos sabés que recién charlamos con Celso Cáceres, el presidente de Luqueño, y nos confirmó que vía judicial te demandó por difamación, calumnia e injuria y que solicita resarcimiento de 1.500 millones de guaraníes. Ah, qué bien. Escucha un poquitito, Julio, escucha brevemente, por favor. ¿Esto es por difamación, calumnia e injuria o es solamente difamación y calumnia? Difamación, calumnia e injuria. Los tres tipos penales. Así es. ¿Es cierto que el reclamo es de 1.500 millones de guaraníes? Sí, hay un resarcimiento económico también que yo solicité en el expediente, ¿verdad? ¿Escuchaste, Julio? Sí, ya robó en el Luqueño y me quiere robar a mí también. Así nomás es sencillo. ¿Cómo? Ya robó en el Luqueño y quiere robar acá también, a mí también. ¿No vas a dar marcha atrás, Julio? No, ¿por qué? No, pregunto. Quiero. Ahora, ¿cómo cobra? Ese ya es otro problema. Pero vas a afrontar el juicio. No sé, no me llegó ninguna nota a mí. Ajá. Nada. Y seguramente que en las próximas horas te van a correr, pero ¿está confirmado, Julio, esto? Ah, qué bien. Tranquilo, sin problema. ¿Y cómo cobra? ¿Qué significa, Julio? Ahora yo no sé cómo va a cobrar, dijiste. ¿Y de dónde voy a sacar para pagar? Me voy a ir preso y me voy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué crees que sigue esta persecución o él está en su derecho, Julio? Y porque yo pedí reunión de comisión directiva, yo pedí para que se le expulse el club a 5 o 6 de ellos. Eso no sabía, Julio. Sí. ¿A vos pediste que se lo expulse? Sí, por todo lo mal que hicieron al Deportivo Luqueño. ¿Y hace cuánto que pediste esto, Julio? Sí, pero yo pedí, ahora que los socios acepten o no, ese ya es otra cosa. En una asamblea se tiene que hacer eso. Con razón, que imposible a ti por Julio. Ay, perjudicó demasiado al Deportivo Luqueño. Demasiado perjuicio ahí. ¿Y qué va a hacer, Julio? Yo soy el único que habla pues, en el Luqueño, porque después de esto pues no enfrenta como tienen que enfrentar. Entiendo, Julio. Julio, ¿y vos ya recibiste la notificación o te está enterando ahora? Nada. Nada, no recibiste. Nada. ¿Vas a poner tu abogado también entonces, Julio, para ver el caso? Sí, si alguien me quiere defender o si no, en la Defensoría Pública, un abogado para Río Pobre. ¿Abogado para Río Pobre? ¿En serio me decís, Julio? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, Julio, claro que no hay ningún. Pero está perdiendo su tiempo entonces, Celso, según lo que vos decís. No, que nadie pierde su tiempo. Pero digo que no va a sacarte nada, digo, por eso. Es que el problema dejaron la mamadera nomás. Y
y están todos dolidos. Julio, para cerrar, ¿no recordás cuándo fue que solicitaste la expulsión de los registros del club de Celso Cáceres? ¿No te acordás cuándo fue más o menos? ¿Qué? ¿No te acordás más o menos cuándo fue que pediste la expulsión de Celso Cáceres? ¿En qué tiempo fue? No, hace 3 semanas atrás yo solicité. Yo hice en comisión directiva, pues en el acta vos tenés que, lo que vos solicitás, vos tenés que, ¿cómo te voy a decir? Documentar. Vos tenés que hacer constar en acta. Constar en acta, y eso sí. nomás, esa es mi opinión personal. Yo no sé si los socios van a querer hacer o no van a querer hacer. Pues nosotros tenemos que divulgar, nosotros tenemos que sacar a luz todo lo que se hizo en la auditoría del corte administrativo, que la gente de Luque está pidiendo a voces aquí en la ciudad. Claro, porque después de estas 3 semanas aparece justo esta demanda, ¿verdad? Y no es poco dinero, es entrar en un proceso judicial o es una argelería por cualquier cosa. Tranquilo, ya somos todos grandes, ya, ¿cómo te voy a decir? Vamos a defendernos como podemos, si es que viene esa nota y no hay problema. Debe ser tu abogado mazacote que le está instruyendo ahí. Así es. Gracias, Julio, por atendernos. Disculpanos la molestia, será, por favor. Un placer, y a la hinchada de Cerro, ellos tienen mucha razón en protestar. A la Conmebol le suspendieron a los árbitros indeterminadamente y es lo que corresponde. Pero si no, si vamos a estar suspendiendo y haciendo partidos, entonces no vamos a terminar nunca en un campeonato. Clarísimo lo que pensás. Gracias, Julio, muy amable. Ok. Un abrazo. Julio César Romero cree que no tiene sentido el pedido de Cerro Porteño de anular el encuentro Cerro Fluminense por Copa Libertadores. No, que no, es totalmente ilógico y totalmente fuera de lugar. Porque si vamos a hacer ese análisis, nosotros en el Sportivo Luqueño al menos teníamos que haber suspendido unos 10 a 15 partidos. El resultado fue una gran equivocación del VAR y del Lineman y se le castigó, y eso es lo que se debe. Imagínate, a Fluminense Baldassi le robó asquerosamente esa Libertadores y tenemos que aguantar. ¿Qué vamos a hacer? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La gente reacciona, ¿eh? Por eso ya le dije yo a Julio lo de que es antipatriota. ¿Y qué era que respondió? Yo no me debo a ninguna institución, de solamente Fluminense y Luqueño, dice. Y Luqueño, sí. Bueno. Él ya había generado un levantado polvareda en el 2013 cuando jugaron Olimpia y Fluminense. Sí. En esa misma postura, él claramente hinchó a favor de su club, Fluminense. Carajo, qué bárbaro. Que digan ellos, ¿entendés? Yo me debo a Fluminense. Yo soy socio vitalicio del Fluminense, trabajo para el Fluminense y soy directivo del Deportivo Luqueño, y mis dos clubes son Luqueño y Fluminense, no hay más otra. Ahí está, clarísimo. Del 16 al 18 de julio llega la Feria de Frutilla al Mariscal. Te esperamos de 9 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Hago una pregunta súper fácil de responder. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que
consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. UNASUR, el poder de transformar y crecer. Ahora solo depende de vos cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR te da la oportunidad. Teléfono 021-232-751, 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram. Bueno, yo soy siempre defensor de que cada quien exprese lo que piense. Porque hay que darle oportunidad a todos a hablar. Ahora, de ahí a que uno comparta o no, ya es otra cosa. Romerito reconoce que el error fue muy grosero del VAR, eso lógicamente que lo tenía que reconocer, ¿verdad? Porque, ¿cómo le llamó entonces? ¿verdad? Sí. Y después lo que dice es que sean castigados ejemplarmente, pero lo que considera que es ilógico es que se repita el partido, que se anule el partido de Cerro Fluminense, sí, ¿verdad? Pero está bien, vos sabés que hay mucho fanatismo a veces de por medio en esto. Y yo lo entiendo, Romerito. ¿Vos lo entendés? Claro. ¿En qué sentido? En que él juegue su partido a favor de Fluminense. Hasta en el Salón de la Fama él está allí. Le dan trabajo, es ídolo. Acá está despreciado. Un prócer del fútbol paraguayo que levantó una Copa de Campeonato de América. Yo también me jugaría por Fluminense si tuviese esa historia. ¿Pero despreciado en qué sentido? Sí. Y por algún sector. Él no es valorado como tendría que ser valorado. Él va en Brasil y vos ves cómo le toma la cámara, representa a Fluminense en el sorteo de la Copa Libertadores. Hay una valoración importante que se le da allí. Es ídolo, vamos a ser directos. El Fluminense es ídolo. Es ídolo, sí. Es tratado como tal, en esa condición. Bueno, está bien. No, como hay reacción nomás en el WhatsApp que lo de Romerito no está bien porque él apoya a los brasileños, pero está bien, ya él dejó, yo creo que en la primera parte inclusive él creo que dijo me importa no sé si yo escuché mal, pero no me dejó completar la frase de Julio, se saltó enseguida, ¿verdad? Y repito que no es la primera vez, porque él en el 2013... Pero cada quien está en su derecho, nosotros le llamamos a las dos campanas, habló Celso Cáceres, en el caso de Cáceres y Romerito, es ¿verdad? una cuestión contra Cerro. Y después lo de Cerro. De forma exclusiva, no, él ya en el 2013 dijo, yo quiero que gane Fluminense. Cuando jugaron Olimpia y nosotros estábamos, ¿te acuerdas? En la segunda edición. Y se armó un revuelo ya en esa época. Acá, por ejemplo, me dice alguien, se equivocó el team, no se hubiera callado nomás. Pregunta un oyente. Y acá pues entramos en que cada uno puede expresar lo que siente, ¿verdad? O lo que cree. Totalmente. Peor es ser hipócrita. Bueno. Vos sí respeta a lo de Fluminense, ¿verdad? Porque claro. lo otro también... claro. Cáceres tiene todo el derecho también a sentirse si hablan del tema de la droga y hacer la presentación. Yo digo por el tema de que... Es un tema grosso. No, yo digo por el tema de que algunos lo califican de antipatriota. A eso pero lo último pasó con Cueva hace poco por lo de Río del Cerro también, ¿se acuerdan? Sí. La ignorancia es grande, dice Romerito tiene todo el derecho como cualquier ser humano a expresar lo que cree y piensa, dice. De acuerdo. Claro. Ariel ya otra vez metiéndose en contra de Cerro, dice, bueno, ya acá vamos a... Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo, viernes, Grupo Baianos acústico y el sábado DJ David. Promos de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes, domingos tenés más puntos
y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi San Martín. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Este mes del amigo asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunícate ya al teléfono 021-492-811, 0974-40-2020 con Atalaya Seguros. Analicemos lo de Olimpia. Alfredo Aguilar, ¿cómo anduvo? Bien. Incluso hubo una ráfaga de unos 5 minutos en lo que tuvo 3 tapadas, una de ellas un gol que pudo haber sido olímpico incluso. Hay una que saca del ángulo y otra por abajo. Y en el segundo tiempo solo una. Pero también muy difícil porque fue un tiro libre que buscaba a alguien que conecte la pelota de cabeza y fue a su palo y estuvo rápido. Es el famoso, alguna vez lo hablábamos, me acuerdo, un sábado aquí, el tema de la actividad o inactividad de los arqueros. No se notó la inactividad en cuanto a tiempo, de partido oficial, y sí se notó que trabajó bien, porque no perdió ritmo, porque si hablamos que las tapadas fueron de reflejos, no perdió los reflejos, y eso es importante para un arquero que estuvo inactivo bastante tiempo, porque no le tocó jugar ni un minuto con la selección nacional. Bien, Aguilar. Bien, porque esa secuencia que recordaba Federico es cuando no estaba pasando absolutamente nada en el partido. Es la famosa pelota que pierde Tito ahí en el medio campo, lo agarra mal parado a Antolín, a Saúl, y es el remate de Cayo que él rechaza para el córner, que patea de Nilsson, que pudo haber sido olímpico, que va hacia el otro sector, donde Patrick hace el centro y vuelve a patear Cayo. Y a ver, el contexto era, si allí venía el gol, esta semana hablamos tanto de la importancia de un gol independientemente del trámite del encuentro. Repito, era un momento donde los arqueros estaban decorados, porque el partido estaba muy cerrado, muy estudiado, muy trabado. Entonces allí vos querés que el arquero también esté atento, esté lúcido, y eso fue lo que ocurrió. Y en el segundo tiempo esa jugada es la peor para el arquero, porque el arquero está casi como en un pelotón, porque el arquero sabe que si hay desvío no tiene nada que hacer. O sea, él está esperando un plan B, y que haya estado rápido de reacciones para ese plan B habla bien de Aguilar. Aguilar, Ni hablar. Apareció cuando tuvo que aparecer, sacó una del ángulo, una parada clave, y después en las otras intervenciones no tuvo ningún tipo de inconvenientes, en las que tuvo que aparecer, resolvió bien. ¿Salazar sorprendió? Para mí sí. ¿O pudo haber estado mejor? ¿O es más que Otálvaro o es Otálvaro más que él? ¿O no se puede analizar de esta manera? Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Vacunate para volver a estar más cerca. Vení a Bristol, presenta tu carnet de vacunación y te regalamos 50.000 guaraníes para realizar tus compras. Y si ya sos cliente de Bristol, te regalamos 100.000 guaraníes. Usa tapabocas, lávate las manos y mantén distancia. Te recordamos que debemos seguir cuidándolos entre todos, porque al COVID lo vencemos juntos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Salazar, mira que dices 2 preguntas en una. Sí, yo su creo... rendimiento y si él es más que Otálvaro o Otálvaro es más que él. A mí lo que me sorprendió de él, de acuerdo a la referencia que teníamos, es que me gustó marcando. Me pareció que tuvo varios quites en la función de marcador. Lo mejor para un lateral es cuando intuye a dónde va a ir la gambeta, y él tuvo de esos quites.
no el típico desborde que intuyó a dónde iba la gambeta y en algún momento sacó mucha pelota en el segundo tiempo. En la proyección yo lo vi bastante débil, me parece que cayó un par de veces con un golpazo del rival. Está la jugada que él la inicia muy bien y la falla que es una desgracia porque era casi consagratorio el debut si hacía ese gol porque él inicia la jugada en buena forma. Y después, es cierto, estaba cansado, lo dijo Orteman, estaba amonestado. Se encendió el zurdo, el grandote Moisés Patrick, Patrick, que el número 5, sí, como sabe volar cada rato qué jugador, sí, y entonces lo sacaron, ¿verdad? Pero a mí me... ¿Salazar no fue amonestado? ¿No fue amonestado Salazar? No. Estaba a punto de, pero no. Viste, esa jugada, yo me dejé guiar por la última jugada que hizo. Yo creo que él debió ser amonestado, pero no fue amonestado. Que hizo esa falta muy cercana al área, ¿te acuerdas? Sí. Que hace la diagonal y hace la falta cercana al área y un tiro libre muy peligroso para el equipo que le pega, ¿sí? Esa le habrá hecho recordar mucho hincha de Olimpia Otálvaro. Sí. La forma de cerrar. Entonces lo sacaron por precaución justamente, pero a mí me pareció el debut saludable. En el primer tiempo me pasó lo mismo que con Orsusa. Los primeros 20 minutos yo decía, jugador débil, no está llegando, pero después se metió en el partido y terminó haciendo una buena tarea Salazar. A mí me gustó la velocidad que tuvo. Obviamente, por la exigencia que le da a Olimpia, necesita con mayor frecuencia irse al ataque. Me parece que marca bien también, pero sí el detalle que quiero remarcar es que cometió 3 faltas cerca del área. Una de ellas no existió, es cierto, pero que ese tipo de paso en falso le puede costar caro a Olimpia en algún otro partido. Esa imprudencia, digo, porque vos hacer una falta cerca del área es casi medio gol. La más evidente, no sé si hablan de la misma, es la de Cuesta, ¿verdad? O sea, que inclusive el propio argentino se encarga de sacar el disparo, que hoy en día con el hombre césped que colocan es muy difícil que haya un gol de tiro libre. Es más, ayer Olimpia tuvo una... ¿Cómo el hombre césped? Sí, ¿viste? Ese que se acuesta entonces... Ayer una foto le sacaron a Denilson que él se está riendo de su compañero, ¿no? ¿Ya te vieron? No, la publicaron los medios brasileños. Se ríe, se mata a risa cuando le ve a su compañero en el suelo y dice, ¿qué te pasó a Denilson? Pero hoy en día tenés que hacer, o sea, y la vez pasada decía, yo no sé si la FIFA va a decir, che, vamos a sacar esto porque están matando, ya no hay más goles de tiro libre. En la última vez hubo un solo gol de tiro libre y en la Copa América Messi, con los 2 goles, uno contra Chile y el otro contra Ecuador, donde no tuvo mucho sentido ese factor. Yo a Salazar lo vi enchufado. No creo que haya sido una mentira todo lo que nos contaban los colegas argentinos de que él es más atacando que defendiendo. Yo creo que él sabía que acá se sabía eso. ¿Sabe por qué? Porque a los 10 segundos él mete una patada al jugador de Inter que no le permite girar. La típica de vos sabés que en la primera no te van a amonestar. Pero agarro ese incidente para decir que él estaba enchufado y decir, ustedes dicen que yo soy medio débil a la hora de marcar, por acá no va a pasar nadie. Y mirá que... ¿Vos sabés lo que le dijo, ya que hablas del tema argentino? Se escucha claramente cuando Lustó, ¿viste en esa jugada en la que él entra con todo y simula una falta? Contra Patrick. Exacto. Sí. Y le dice, che, nos conocemos muy bien, no me compliques, no conocemos, levantate, el VAR ya me avisaron. La de la preferencia. A Salazar le dijo eso. Le dijo. Yo no me percaté de eso. No, no lo escuchamos, pues. Claro. No me hayas una mala pasada, le dijo. No conocemos muy bien. Se escuchó muy bien. Claro, el VAR ya me avisó que ni te tocó. No me dejó una mala pasada, nos conocemos muy bien, le dijo. Claro, porque esa fue la única jugada que más... Y la que generó el tumulto. Esa fue la que detonó la pelea entre los bancos de suplentes. Sí. Porque todo el Banco Olimpia salió a gritar y el Banco Olimpia le reprochó eso. Y ahí se paró el partido un rato. Entonces, porque a ver, más allá de que destacamos lo de Patrick, él en la primera hora de juego no existió. O sea, yo creo que Salazar contuvo al hombre que después en los últimos 20-25 minutos... Es más, una de las preguntas de los gaúchos a Aguirre era ¿por qué lo mantuvo? Y allí el técnico uruguayo dice, como que reconociendo que en el primer tiempo no hizo gran cosa, pero que en los últimos 20 minutos fue el mejor. Claro, porque lo mantuvo pero fíjate un poco lo que es la percepción también de ellos, ¿verdad? Entonces, allí yo le doy el mérito de la marcación a Salazar también. Y en el tema de la ofensiva, es cierto, o sea, tiene que soltarse más, pero yo creo que ayer también fue víctima de otro flojo partido de Ale Silva.
sea, y del tándem que tenía. Claro, justamente muchas veces vos como lateral... Moisés y Patrick. Claro, era un lugar, pero Ale, complicado. Cuando Bruno llegue al tema del uruguayo, o sea, el lateral depende mucho del volante que está por delante, de cómo está jugando, y no solamente en los movimientos. Si vos te percatás que en la primera pierde o no está, y vos decís, yo no me voy a hacer loco, más sabiendo que están Moisés y Patrick acá. Y fíjate que si él no hubiera generado la gran jugada de ese córner, fíjate que, porque ese es un córner que juega rápido Inter, el árbitro dice, no, tienen que volver a hacer, patea y se viene. Si él no hubiera generado, hoy yo creo que la valoración hacia Salazar sería mucho menor, pero creo que los hinchas también le reconocen que esa es una jugada posible por Salazar, y yo creo que allí se nota un poco lo que él podría hacer en un contexto más normal en la parte ofensiva. Aquí me dice para finalizar que alguien que tuvo la cancha, que lo que generó esa discusión fue que cuando cae Salazar viene un suplente del Inter y le toca la cara y lo quiere levantar. Nos llevó a mostrar a la TV y ahí se dio la reacción del Banco Olimpia también. Perdón, ¿me respondían lo de Taloro? No. Con todo respeto. Espera un ratito, Federico, por favor. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía en Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, estamos preguntando, estamos queriendo leer el documento. ¿Quién tiene el documento del expediente? Conmebol abrió expediente disciplinario en contra de Cerro Porteño por la manifestación de los hinchas azulgrana frente a la sede del organismo continental en la noche del miércoles. ¿Quién nos puede hablar de Cerro Porteño? ¿Quién nos puede hablar, por favor? ¿Quién nos puede hablar de la Conmebol? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Cualquiera de los sujetos descritos en el artículo 3.1 que por cualquier medio o utilizando cualquier instrumento o acción amenace, coaccione o extorsione o intente amenazar, coaccionar o extorsionar a la Conmebol, sus asociaciones miembros, a clubes o a cualquier oficial de partido o jugador, será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente código, dice. A las infracciones señaladas en el párrafo anterior podrían ser la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 7 del Código Disciplinario de la Conmebol. ¿Con quién podemos hablar? Emilio Vera no será que se fue a esa manifestación. Alguien de los manifestantes. Abrir expediente disciplinario contra el Club Cerro Porteño por la presunta comisión de la infracción descrita en el punto 2 del presente escrito. Otorgar un plazo hasta las 18 horas, entre paréntesis, Asunción, Paraguay, del 22 de julio de 2021, para que el jueves que viene experimentado... Perdón, Federico. El jueves que viene el plazo, hasta el jueves 22 de julio, ¿no? 22 de julio. Sí. Para que 15, sí. el expediente, formule sus alegatos y proponga las pruebas que en su defensa estime convenientes. Los alegatos deberán remitirse exclusivamente a la atención de la unidad disciplinaria de la Conmebol a la siguiente dirección de correo electrónico: unidad.disciplinaria@conmebol.com. El expediente podrá acceder a las pruebas arriba mencionadas en el siguiente enlace:
O sea que Cerro puede entrar acá y va a acceder a las pruebas arriba mencionadas, dice en el siguiente enlace. El expedientado, dice el escrito. Por el club, ¿eh? Claro, por el Club Cerro Porteño. Pero que alguien nos pueda aplicar técnicamente, jurídicamente esto. Porque vos, Ariel, apuntaste a que a manifestación pública se puede hacer como... y no sé la Constitución. no Dice sabemos que todo paraguayo tiene la posibilidad de manifestarse públicamente en cualquier lugar del territorio. Y eso primero que todo fue en la calle. Y en todo caso fueron los hinchas del Cerro Porteño. Puede haber una sospecha que algún dirigente, pero no sabemos, demostrarse. es que no sabemos pues de parte de la Conmebol cuáles son las infracciones que se cometieron, porque dice amenace, coacciones o extorsiones, o intente amenazar, dice, o coaccionar o extorsionar a la Conmebol, dice. Sí, pero lo que pasa es que es algo que vos me digas que la Conmebol tiene un documento fidedigno que dice, no sé, Raúl Zapac insta a toda la masa societaria que vaya a protestar en frente de la Conmebol. O sea, mira si vas a tener que hacerte vos cargo, siendo una institución deportiva, de eventuales conductas de hinchas que simpatizan con esa institución. O sea, yo creo que hay que partir desde ese lado. Entonces... Porque altercado no hubo, ¿verdad? No hubo lanzamiento de bombas o algo así por el estilo. No, pero yo ni siquiera lo lo he que hecho. sabemos, porque estuvimos pasando en directo, Dani, en la comisaría de la zona, el comisario de Luque llegó a intervenir para advertirle a los que estaban manifestándose que se retiren, porque supuestamente los chancholigans podrían venir ahí y haber un enfrentamiento. Eso es lo que yo recuerdo muy bien. Porque habíamos hecho un enlace a través de ABC TV. Pero yo no sé, yo no recuerdo si hubo incidentes, porque si había, pues se iba a publicar, ¿verdad? Claro. No, lanzamiento de bomba contra la Conmebol, contra el edificio, no sé. Hoy en día, y mira que le ha pasado, me viene a la cabeza lo que le pasó a Tite, a Moreno Martins, y entiendo, mira, la APF sacó, hubo una época donde... Eso clave lo que dice Dani. Silenciar. Claro, ¿te acuerdas de la APF sacó y después me acuerdo que porque Chito Ayala, Julio y Razábal sacaron comunicado, con la gente que estuve sondeando de esta mañana. Sí. Pero ¿por qué la dirigencia de Cerro tiene que hacerse cargo de esto? Y con la gente pregunta. Y bueno, y va a venir una multa o hay un documento que nosotros no sé, por ejemplo lo que dice Dani, ¿verdad? No. A lo mejor ya se dio un documento, ¿verdad? No, Dani, ¿cuál palabra había yo? Esto. No, de instigar. Instigar. ¿Sabes cuál es la palabra que está en el documento que me dijeron? Y que lo que pasa es que hay temor, Bruno. Por eso dije, es fundamental lo que dice Dani de Moreno Martins. ¿Quién otro retiró? Irrazábal. A nivel local me acuerdo de Irrazábal, Chito Ayala. Hay una política de la Conmebol muy dura. Mario Jara también. Mario Jara. O sea, la típica cuando en caliente dice, y el árbitro es un ladrón, o que no... que sabe que la APF no quiere que volvamos nosotros en intermedia, y en la Copa América fue lo de Tite. Tite dijo, un señor como Tite. Dijeron, yo no puedo hablar, yo no puedo decir que es una vergüenza que se haga acá. Y la próxima dijeron, ya no voy a hablar. Chiqui la vez pasada en la conferencia dijo, voy a tratar de hablar de una forma para que no me... Está instalado esto. Y Moreno Martins, en la previa del partido contra Paraguay con el tema del COVID y todo eso. O sea, pero yo sabiendo que existen esas medidas, voy nomás a entender, porque el tema de la responsabilidad... No, yo quiero decir lo que sé, Dani. Sí. Por eso citaba lo tuyo. Dice que en el artículo 7 le da vuelta al tema y es como que las declaraciones de Arce y otras cosas que el comunicado de Cerro y todo indujo. Fíjate que ponen que indujo a la gente a esta manifestación que puso en peligro, bueno, bla. Pues yo te estoy contando lo de Arce. lo que me dijeron del Cerro Porteño, y que el Cerro nadie quiere hablar porque ya saben cuál es la política del silencio, porque la Conmebol hace 3 años, 4 años, te multa por cualquier cosa, y Cerro ya lo sufrió. A Cerro hace poco le multaron por usar fuegos artificiales $200,000, Pablo.
fuegos artificiales en un partido de Copa el año pasado. No, contra River, tuvo que jugar el año pasado, sí. No fue solamente multa, Le tuvo que ponen jugar la a cancha, puerta claro, cerrada. a puerta cerrada, El partido, lo que pasa Bueno, es que la gente ahora está con el tema de... Entonces yo te cuento, o sea, déjame terminar de redondear porque lo que sí. estoy contando es real, oficial y no es nada, no es ninguna percepción mía. La palabra sería inducir a sus hinchas, ¿verdad? En el artículo 7, entre otras cosas, entre otros adjetivos parecidos a ese. Y el tema es que la Conmebol te multa por cualquier cosa, entonces es una mordaza. Pero mordaza entonces sancionarían también a Chiquiarse. No sé, yo no vi nada Pero ¿cómo? personal. La lógica pues te dice, Federico, si le sancionan al club. Y habla de la gravedad de la declaración ¿Cómo fue la palabra que Inducir. que supuesta, o sea, Yo sé que porque- Cerro recibió más de un documento. Pues yo cuando pregunté me dijeron, ¿cuál de todos? Y hablé de la manifestación de público. Porque Arce con sus declaraciones indujo a los hinchas de Cerro a ir a manifestarse, es que Cerro va a recibir, o sea, se le abre este expediente. ¿Eso es lo que vos estás diciendo? No. Explicamos otra vez, yo así entendí. lo expliqué bien, no. Yo te hablé del comunicado donde el Cerro Porteño pide la anulación. La suspensión por vía de los árbitros. Sí. Podría ser por ahí, pero a mí lo que me dijo la persona es que se acusa al club de inducir a los hinchas. Al club. No, por eso, a ver, por vamos eso, a repasar por eso tomemos el comunicado y no lo de Arce, porque hasta donde yo sé, no hay ni un sumario contra Arce ahora, y sí hay un sumario contra Cerro Porteño. Bueno, pero justamente a eso voy. Lo que yo entendí es que vos explicaste que la Conmebol se agarra, ¿verdad?, de las declaraciones de Arce. Yo dije que se podría agarrar, pero cayendo bien. Que indujeron, según entiende la Conmebol, pero habría inducido en los hinchas para ir a hacer esta manifestación. Ahí retiro lo dicho porque le hubieran enviado a Arce, como le enviaron a Messi, a otro, cuando hablaba más la Conmebol, a Moreno, la intimación o el sumario, ¿verdad? Acá hay un sumario contra Cerro. Yo no sé si hay contra Arce, porque, repito, yo cuando pregunté hoy me dijeron, ¿cuáles todos los documentos? Esto es un quilombo, me dijeron. Llegaron varios documentos porque debe ser una contra a la carta que presentó Cerro, que fue bastante fuerte. Sí. Como también pedir la repetición del partido, todas esas cuestiones, ¿no? La anulación del partido. Entonces la Conmebol está más antes de lo que pasaba con los personajes que se llaman, pero ahora la Conmebol es una dictadura. La Conmebol, así como te da la plata, cuando decimos que te da mucha plata, en multa te quita, pero hasta por vimos ejemplos, ¿verdad? A clubes paraguayos que 50.000 por acá, 40.000, 200.000. Pero por eso, Federico, es importante que aclare, porque vos sabés que no sé si ustedes entendieron de la misma manera, ¿verdad? Yo entendí lo que decía Federico, desde lo que es, ¿cómo es? El tema del pelo, el huevo, porque sería ya muy rebuscado de que esa conferencia Arce jugar a la adivinanza. No, que adivinanza todo. Claro, que haya estado... Salvo que haya una conferencia paralela donde Arce dijo, no la que yo escuché, sino que dijo, esto nos pasa de aquí porque somos todos unos tibios, y porque él dijo el tema del robo, inclusive jugó él dijo con el tema nacional internacional, a nivel local y ahora a nivel internacional, pero salvo que él haya dicho, yo insto a que vayan todos para que en una próxima ocasión no hubo, o sea, en un tema tan sensible no puede entrar en el tema de hilar fino, debe ser algo explícito. Porque no, pero Federico pues comenzó diciendo que la Confederación se habría agarrado de las declaraciones de Arce que indujeron a los hinchas a ir a manifestarse, ¿verdad? Así, esa es la lectura que yo estaba... En el contexto de la interpretación de Cerro. No me seguiste cuando agregué lo del comunicado. ¿No me seguiste ahí? Ahora estoy averiguando el artículo número 7, el famoso artículo 7, a ver si me puede enviar alguien, que dice para ver qué induce, porque esa es la palabra clave. Indujo a la... Una cosa es... Bueno, pero a ver, aguántame muchachos. Está el doctor Javier Villamayor. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, y a todos los integrantes de la mesa. Doctor, vos estás enterado, vos sos socio vitalicio de Cerro, estuviste en la manifestación, entiendo, y ¿estás enterado de esto de la Conmebol ahora? ¿Te pudiste ya enterar? Sí, me siento un cubano. ¿Te sentís cómo? Un cubano.
que la Conmebol abrió expediente a Cerro Porteño por la manifestación de hinchas en la noche del miércoles frente a la sede ubicada en Luque y le corre traslado a Cerro para que conteste. Y dice, permitidme por favor, dice, cualquiera que amenace, coaccione o extorsione o intente amenazar, coaccionar o extorsionar a la Conmebol, sus asociaciones, miembros o clubes o cualquier oficial de partido o jugador será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente código. Y bueno, me van a tener que sancionar a mí y a los otros hermanos azulgranas que estuvimos esa noche, pero el club no tiene nada que ver. Pero esto le corrieron el traslado a Cerro, al club, ¿no? Ustedes. El club, mira que yo iba a estar feliz y en algún momento pensé, sin pensar en ese artículo, que la comisión directiva debería de estar ahí con nosotros, ¿verdad? Porque verdaderamente la comisión directiva no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces yo me retracto de mi pensamiento. Nosotros solamente, el pueblo azulgrana estuvo en ese momento quejándose, haciéndose sentir un poquitito en este tiempo de que nadie habla, nadie dice nada. Y entonces las frías notas quedan en los cajones. Y queríamos ir a expresar un poco nuestros sentimientos gritando nuestras verdades. Las verdades que dicen ustedes, la verdad que dice el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por favor, una verdadera atrocidad lo que están haciendo esta gente de la Conmebol. Es terrible. Yo verdaderamente, como socio vitalicio, me siento indignado ante todo este atropello a todo. No hay nada de lo que se salva. Y ustedes solamente se acuerdan del gol mal anulado, sino también la pelota que le cae en la cinta de Capitanes penal. Es decir, yo hablo de un 2-0 a favor de Cerro Porteño, pero que me dejen de joder estos corruptos, así nomás y es más, ellos dicen sí, nos equivocamos, y ahora nos dicen nosotros, che, te equivocaste, nos fuimos a decirle nosotros en la calle, y ellos ya dijeron que se equivocaron. Jaupey, qué es lo que pasa todo? Por favor, explíquenme. Ustedes llaman, la manifestación fue pacífica, incluso se acercó la policía en algún momento dado, y como yo salí de mi trabajo y estaba trajeado, fue junto a mí el oficial y me dijo que por favor, si es que van a haber bombas, que no se tire hacia el edificio. Es decir, no hicimos ningún tipo de daño, ahora sí se quiere decir que hubieron vidrios rotos, toda esa volaterapia es mentira, porque estuvimos súper lejos nosotros, ahí en la esquina hicimos, y la edificación de la edificación queda a 100 metros, o sea, va esa guabomba, vio la ojo, muy tereita lleva. Entonces, quiero ser claro en esto, se fueron los muchachos de Cerro, estuvimos cantando la música que nos caracteriza, porque nosotros pues somos pasionales los cerristas, por eso pues decimos pasión, locura y descontrol, y ese descontrol manejamos perfectamente ese día de la manifestación. ¿Y qué es lo que nosotros compramos cuando estamos ahí? ¿De qué nos sirve un presidente paraguayo? El presidente el presidente pasado trajo la Conmebol y somos sede de la Conmebol, aunque cualquier otro de los 10 países puede sentarse, pero va a ser en Paraguay, dice que se va a sentar. Nosotros le estamos perdiendo mucho teniendo un paraguayo en la Conmebol, y esto se dice y verdaderamente son seres alados, y entonces no podemos hablar de los presidentes, pero podemos ya discutir como hincha y como amante del fútbol al decir qué hicimos con nuestro presidente. Nos faltan el respeto en la cancha. Nosotros no queremos que como tener un presidente de la Conmebol y que nos jodan en el partido. Queremos respeto como cualquiera. Nosotros no queremos que un árbitro venga y nos regale nada. Respeto es lo que necesitamos, y tenemos al presidente de la Conmebol y no nos respetan. Ergo,
no nos sirve de nada. Entonces yo pienso nomás que dicen, bueno, ya el paraguayo ya es presidente hagamos lo que querramos, nosotros tenemos 5 cupos y chao, y más o menos por ahí le voy. Entonces en orden decreciente, eso es lo que nosotros hablamos y eso es lo que nos indigna. Ya meto la selección ahí. Pero el caracol de la cuestión es mi querido Cerro Porteño, que se le robó. Y a mí, y sabes lo que me cuesta, y me indigna, y ahora le entiendo, porque yo le quería más al Raúl Zapat que conocí en la Facultad de Derecho, que hacíamos valer nuestros derechos cuando eso, con mucha fuerza gritábamos nuestros derechos, y ahora se me volvió un gentleman. Entonces, nadie puede ya decirle a estos seres que se creen extraterrestres y que te miran por encima del hombro, la puta, este domingo dentro de poco te va a pasar el anillo y vos tenés que besarle para hablar con él. ¿Ya? Entonces y después sí que vamos a hablar de Harrison, sí que mira, Cerro Porteño, entidad centenaria, creo que el Trumbiguá es el más antiguo, después el decano que viene y corríjanme ustedes. Doctor, te quiero, dice acá, abrir expediente disciplinario contra el Club Cerro Porteño por la presunta comisión de la infracción descrita en el punto 2 del presente escrito, dice. Y se van a... Acá dice coacción, amenaza. Nosotros no amenazamos. Acción, extorsión, intento de amenazar, dice, a la Conmebol. No, pero ¿qué la Conmebol a nosotros nos importa? Pero, perdón, yo te voy a hacer preguntas, porque mi rol puede ser periodista. Yo debo de preguntarte algunas cosas, porque yo no estuve ahí, pero sí te reconozco una cosa que nosotros estuvimos transmitiendo en directo, en vivo a través de CTV, y antes que vos entres al aire, justamente yo estaba contando que inclusive el comisario se acercó y le dijo a ustedes, según contaba el cronista, que salgan de ahí porque probablemente los Chancholigan iban a venir y podía haber un enfrentamiento. ¿Estoy mintiendo o no? Sí. ¿Verdad que fue así? Me dijo así. ¿Verdad? Bueno, entonces lo que yo te pregunto para que se sepa nomás la verdad de ustedes, lo que ustedes vivieron ahí. ¿Ustedes amenazaron o no amenazaron a alguien o tiraron la famosa bomba o algún instrumento, algo, o dejaron una carta? No sé, te pregunto porque acá pues habla de amenazar, extorsionar, intentar amenazar, dice, coaccionar o extorsionar a la Conmebol, dice. No, la verdad que no, yo no, en este caso lo que nosotros queremos es que ¿cómo era? El apellido del brasilero que maneja Seneme es el árbitro, el director de árbitro. Eso es lo que nosotros queremos, que renuncie. Y para eso lo que queríamos que Domínguez nos acompañe en eso, y eso es lo que nos motivó a llevarnos ahí, porque no le dicen nada, así como no contestan las notas. Le suspenden y no le suspenden otra vez de por vida o definitivamente. Esto dentro de 6 meses van a estar vivitos y coleando. Entonces, disculpame, pero... o sea que gritaron cosas contra Seneme entonces. Así mismo, hicimos una pequeña contribución, compramos unas bombas, no, así como nos están tentando, estuvimos los 25 y bueno, imagínense si es que estamos más, ¿verdad? Entonces, sí, gritamos contra el Seneme y... por eso, doctor, es importante que hable, porque acá justamente lo que dice, la Conmebol se toma de esta situación, y permitidme por favor leerte, porque acá pues aparece la figura, mira, dice, según lo que entiende la Conmebol, estoy diciéndote, sí, el que intente amenazar, coaccionar o extorsionar a la Conmebol, sus asociaciones, miembros o clubes o cualquier oficial, dice, oficial de partido o jugador, será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente código, dice. Pero nos tienen que sancionar a nosotros. ¿Qué culpa tiene el club
de que nosotros, yo a las 7 de la tarde salí de mi trabajo, estaba en la radio y decía en la radio que no estaba nadie. ¿Para qué se van a ir si no estaba nadie? Ahí me fui. Entonces me fui, estacioné y la gente estacionó alrededor y no se bajaba de sus autos. La gente estaba dentro de sus autos y compramos una caja de bomba y no fue hasta las 2 horas tuvimos, desde las 19 horas, 19:30, que empezó a llegar la gente al salir de su trabajo y con el tránsito infernal, pero quiere decir que le causó roncha eso. Y el policía verdaderamente vino y me dijo, no que nos va, que ellos estaban para ayudarnos y ellos iban a hacer una barricada porque se enteró y iban a atajar por si los chancholigas vengan, porque los chancholigas estaban, dice que reuniéndose como para venir. Entonces, correcto. Doctor, te hago otra pregunta. Discúlpame que te vaya interrumpiendo así porque es para saber más nomás lo que pasó. Doctor, te pregunto lo siguiente. Bruno te está hablando. Sí, Bruno. Doctor, ¿en alguna pancarta hay una amenaza, algunas pancartas que se hicieron? Porque leo una, por ejemplo, que dice Domínguez y la Conmebol son la vergüenza mundial. Pero te pregunto públicamente si en alguna otra pancarta hay o no alguna amenaza, porque también puede decir la Conmebol, no, pero acá tenemos la evidencia, esta es una amenaza, y vos decís que no había ningún directivo de Cerro, eran hinchas, porque tratamos de entender por qué va al club esto, eso es lo que estamos tratando de entender, porque al club le está pidiendo que conteste esto, ¿verdad? Hace un tiempo que no hablo con Raúl Zapac, en la última asamblea, es la última vez que hablé con él, no me une amistad con los demás miembros de la comisión directiva y ninguno estuvo ahí, ni un miembro de la comisión directiva. ¿Qué culpa tiene que ver el Club Cerro Porteño como club ante tanta atrocidad y que nos vayamos a pelear por nuestro derecho? La puta, nos fuimos verdaderamente a cantar cosas del Ciclón y lo hicimos, ¿verdad? No interrumpimos el tránsito, la gente pasaba, no es que cerramos la ruta, no es que, o sea, fue una manifestación pacífica de 19 a 21 horas máximo. Yo a las 8:30 me retiré. Y entonces había una pancarta así que decía eso que vos estás diciendo y que he visto que salió en las redes sociales, más nada, solamente esa pancarta. Es que fue, en una hora hicimos eso, en una hora las redes sociales, y eso fue el producto de una hora. Conste que habían medios de prensa que decían que habían 3 o 4 personas, y yo ya estaba estacionado ahí y habíamos 30, 40, no, son 5, no quiero citar, pero no eran ustedes, ¿verdad? Estaba escuchando otra emisora. En fin, mi querido Bruno, esa es la verdad. Nos manifestamos pacíficamente por la destitución, la pucha, por más que sea de Olimpia, el presidente de la Conmebol, pues es paraguayo, y un club paraguayo no fue robado. Lo máximo que tiene que hacer, pues, es, aunque sea, no sé, la pucha. Y otra cosa, Harrison, por uno de los, aunque sea mostrar la preocupación, una nota respetuosa mostrando la preocupación de los hechos acaecidos. Entonces no podemos agarrar de nadie. Son ustedes en nuestra caja de resonancia que pueden un poco hablar y decir en contra. Verdaderamente la Conmebol es el que le sostiene al CNM. Entonces, así como Harrison le sostiene a ¿cómo se llama nuestro? Elizondo. A Elizondo, y bueno, eso es lo que nosotros pensamos estando ahí. Uno le sostiene a CNM, el otro le sostiene a Elizondo. Che, cámbienle, por favor. Doctor, gracias por atendernos, sos muy amable, muy gentil. Bueno, todo porque no tiene absolutamente nada que ver la comisión directiva
Yo les deslindo. Yo personalmente estuve ahí y estoy hablando con ustedes y muestro la cara. Cualquier cosa, a mí me tienen que sancionar, no al Club Cerro Porteño. Gracias, muchachos. Gracias, Hasta doctor. pronto. Hasta pronto. Doctor Javier Villamayor, socio vitalicio de Cerro, estuvo en la manifestación del día miércoles. Ya seguimos con Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Julio con todo en Luminotecnia. Si quieres renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad, donde podéis obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Para entender de qué se podría agarrar la Conmebol, gracias a quien enviaba el código disciplinario, dice artículo 12, principios de conducta. Y aquí, por ejemplo, dice uno de los ítems, dice el ítem B, comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole. Y el D dice insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades oficiales, etcétera. Son 2 puntos que creo se acercan a lo que dicen en el Cerro, lo que dicen todos, que hay un montón de cosas que te pueden tirar el fardo y realmente es complicado para el club que se defienda, por más que no haya tenido nada que ver, pero son 2 puntos. Y mirando lo de que dice el artículo 7, la multa puede ir de 100 a 400 mil dólares. El que cita en el texto justamente que estaba leyendo Bruno recién, cuando dice acudir al tema de, o sea, hay puntos perdidos, todo, pero
En el caso de multa, como repito, le pasó hace un par de años, que vos recordabas, Dani, jugó a puertas cerradas y tuvo que pagar $200.000 de aquel premio contra River, por jugar contra River, ¿verdad? Porque le descontaron de eso. Eso hasta uno podía decir, porque Sí. aquello sí fue desafiante, la Sí. famosa recepción en el partido contra River. Claro. O sea, pero... Ahora va de 100 a $400.000 ocurre en un campo, y leía, y bueno. en un radio, en el Y radio. es muy amplio por lo que dice manifestaciones de cualquier índole, ¿verdad? ¿Y la manifestación de quién puede ser? Y ahí está. No, pero ¿sabes Yo te qué? estoy Sí, leyendo por eso, lo que dice ahí. con ese criterio, porque repito, es agarrarse, ni siquiera de fino. Este es más finísimo que el VAR, ese que te agarra un offside milimétrico. Porque con ese criterio, por ejemplo, uno puede decir, vos no le podés, vos dirigente no podés insultar al árbitro en un partido. Si el árbitro es un miembro de lo que es el círculo de la familia de la Confederación. O sea, y acá ni siquiera estamos hablando. Es más, acá debería haber una especie de apartado para los equipos paraguayos. Porque, a ver, si la Universidad Católica se siente despojada, lo que dijo Poyet, pero no va a poder convocar a los cruzados para que vengan hasta Asunción. O sea, me parece muy, muy rebuscado y ni siquiera, repito, salvo que tengan el documento, el audio WhatsApp, como se dice ahora, decir, acá insto a la masa, esas cosas, pero Claro, fíjate que es muy rebuscado, es muy rebuscado. Hasta eso se cuidó Cerro y hasta había recorrido. Por eso recordé lo de Chiqui cuando... Había recorrido un audio WhatsApp después del partido de Juan José Zapán que rápidamente se encargaron de decir que era del pasado, como para que no haya un malentendido y ahí sí puede ser incluso más grave el tema, ¿no? Lo único que puede ligar, incluso en las declaraciones de Arce post partido. No, ni esa, porque si esa es... O vos pensás que en todo caso deberían de sancionarla él a título personal, no Si hacerlo. eso es que la Confederación diga, vamos a mandar muñequito a poner el cassette, no. No, ya sé, Dani, ¿sabés qué es lo que pasa? no tiene... Estamos tratando de interpretarle No, a la Conmebol. la No única- sé si se entiende es lo que que... Claro. Estamos tratando de buscarle del porqué o los porqués. De lo público no hay nada. ¿Por qué sanciona Cerro de una manifestación? No, de este menor expediente de esa? abierto, ¿verdad? ¿Por ¿Sí? qué le hacen por qué le abren el Un abuso de expediente? autoridad, un abuso de autoridad, una activación absoluta de la dictadura deportiva, ya nadie podrá decir nada, el que hable, el que grita será sancionado, así de fácil y de sencillo es. No hay otra, Pero no hay Ariel, otra ¿sabes lo que interpretación. pasa? Y acá lo que quieren, ellos creen que los dirigentes del Cerro están detrás de esto. Entonces, señores, mordaza, ya nadie decir nada, el imperio total y absoluto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bueno, pues eso no va a pasar y no vamos a hacer extremistas. ¿Quién pico va a dejar de hablar acá en este país? No estamos ni con No, estamos hablando deportivamente. No, pero la gente se va a dirigente. manifestar lo mismo, igual. No, pero o sea, no, yo lo que más pasa bien es que- creo que en todo caso existe la presunción, o ellos tienen, no sabemos qué, de que son los dirigentes los que están detrás de esto. Pero ¿verdad? debería ser al Porque revés. otra vuelta no le veo, no sé. No, de lo público no hay absolutamente nada. Ahora, Y de las declaraciones de Ariel Martínez tampoco, ¿verdad? O No, sí hay no algo... no hubo nada, ni un exabrupto contra la Conmebol. Nunca habló de Fue la Conmebol, contra, ¿verdad? fue contra el arbitraje. Habló del dormido, arbitraje. Así mismo. pero por eso voy. Me acuerdo que resaltamos después de la nota que Y pedir que se anule el partido, Sí. pedir un resarcimiento. Tampoco él habló de anulación del partido. ¿Te acuerdas que yo le insistí que van Claro, a pedir? no. Y él dijo resarcimiento. Usó la palabra resarcimiento. Después accedimos que iban a pedir la suspensión y se agregó a la tarde el tema de la repetición del partido. Pero el tema es que si nos vamos a ceñir a la parte... Yo creo que ese cartel a la- que vos le leíste al señor tiene mucho que ver. ¿eh? Yo creo que hay mucho de mordaza y ya repito, ahí a la pucha, a varios pesos pesados lo suspendieron, jugadores. Me parece que el cartel tiene mucho que ver. Pero ni Ese que siquiera, vos leíste. pero ni Y siquiera acá la una foto. pero si yo me voy a ceñir al reglamento... Dani, yo estoy aborreciendo eso. No. Yo estoy aborreciendo, pero me estoy yendo a los hechos. Pero a lo que vos decías con lo de Martínez. ¿Cómo están haciendo lo que quieren en cuanto a las sanciones, a los expedientes y otras cosas? No, a lo que iba con el tema de... No, pero te acuerdas que Ariel Martínez le apuntó a los árbitros también entran... Vos no podés criticar a los árbitros. Sí, ellos son lo que leíste ahí. No es solamente la gente de traje y corbata. O sea, es como que el día de mañana... ¿Y vos pensás que a Domínguez le interesa el tema del árbitro? Si lo acaba de suspender a los árbitros por tiempo indeterminado. Es que si Al yo me toque. quiero agarrar... No, por ya eso, sé, por eso. pero vamos a hacer, Dani, vamos No, pero también... a sacarnos. ¿Le molesta que hablen de ellos? Claro. Y ese es el punto. Pero, yo a ver. creo que es
¿sabes qué? No habla de mí porque te saco esto, te saco la plata. Me parece que vienen por ahí y por eso el Cerro Porteño se cuidaron tanto. Me parece que vienen por ahí porque, repito, que pero si igual en 3-4 años debe ser la quinta sanción que viene para Cerro. Pero si igual te van a sancionar, tenés que tener un elemento para decir, mira, se sospecha esto. No, fíjense lo que acá había... Sí, porque lo que decía Ariel, si todo eso que hicieron, a ver, los hinchas en caliente, al día siguiente o en el post partido lo hubiera hecho, a ver, desde Arce, la dirigencia, y uno dice, bueno, porque ellos forman parte de ese grupo, pero acá estamos hablando de que el disparador es la manifestación de hinchas que fueron por su voluntad y bueno, voy a aprovechar esto y voy a utilizar la literalidad del reglamento y voy a sancionar al club. ¿Sí? Analizamos ya a Aguilar, analizamos ya a Salazar, seguimos ahora con Antolín Alcaraz y Tito Torres, seguimos profundizando el partido Olimpia que empató ayer con Inter, hablamos del comienzo del campeonato de clausura. Saúl Salcedo. ¿Yo qué dije? No, lo saltaste a Saúl. No. Antolín, Saúl e Iván Torres. Analizar al resto de la defensa. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010 sucursales, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicitamos información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @Initiative Y. Initiative, Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. Bueno, quedamos con la defensa, ¿verdad? Nos quedamos con Saúl Salcedo. ¿Hay algo más para...? Yo creo que ya quedó claro. No, ¿verdad? ya está. Y creo que también la audiencia habrá... No hay antecedentes, ¿verdad? Así de... Porque está claro que lo único... aunque acá me enviaban recién un material que en aquel momento de la final de Madrid, antes, hubo manifestación de hinchas de River frente a la Conmebol y no pasó nada. Pero claro que River... Es que no, Boca no pasó nada con River en ningún momento, ¿verdad? El mejor ejemplo es la sanción que ligaron acá lo que estamos lo de la Bombonera en comparación. Es más, Boca no presentó ninguna protesta. ¿No? Boca no presentó ninguna protesta y fue Atlético Minero el que abrió el paraguas con el tema de queremos un buen árbitro porque
Claro, Parece que Boca porque manejó parece todo que el tema de la Mineiro Conmebol. se enteraron que Riquelme habló directamente con Domínguez. Riquelme habló por teléfono con Domínguez, no hubo ni una manifestación pública agresiva por parte de Boca, y ahí saltó el hombre de Mineiro. Los brasileños, vos sabés cómo son. No, es que dijeron. ¿Será el presidente de Cruzeiro que vino acá una vez con la nota? Y hizo a la Buenos Conmebol? Aires y Asunción antes de Isabel Horizonte. Claro. Después de la Roja. Después de la Bombonera. No, por eso. Exactamente. Volvemos ya al tema de Olimpia. Sí, señor. Antolín Alcaraz, la gran figura del partido. Saúl Salcedo. Saúl, ya pasaron. Yo Saúl ya dije, lo viste con mucha firmeza también. Por arriba, por abajo, llegando bien a los cruces. Mucho aplomo. Yo lo pongo entre los 4 mejores. Después del podio, ustedes pusieron a Antolín, ¿verdad? Antolín, Pita, Darly González. Yo lo puse a Brian, pero... Está Brian, está Aguilar, ¿no? Hubo varios puntos importantes. Yo los complementaría como el dupla. tema 6-7 puntos o varios. Sí, porque Saúl fue el rápido. Y, a ver, vos sabés cuáles son los partidos donde Antolín queda expuesto. Porque Antolín ha de ser el tipo más sube y baja para el paladar del hincha a la hora de la crítica y el elogio. Porque se acuerdan cuando, y esto está demostrado la idea que uno dice, siempre cuando dice uno rápido y uno más fijo. Antolín estuvo en el famoso 1-6, pues estaba con polenta. O sea, y uno decía, mira que es un riesgo que jueguen los dos, pues uno decía, por un lado tenés a los Luis Fernando Cáceres, Saúl Salcedo, y por otro lado tenés a los grandes. Y vos sabés que si Antolín está en un partido donde él tiene que marcar a campo abierto, va a quedar expuesto. Ahora, si él tiene su parcela y sabe que su partner es el rápido, el que anticipa, el que corta, y ayer Olimpia habrá jugado el partido donde menos necesitó la salida de los centrales. Creo que eso también suele descargar. Ayer justo hablábamos de las funciones que a veces uno tiene y cómo a veces te liberas cuando le das algo bien limitado. Yo quiero destacar 2 jugadas de Antolín. En el primer tiempo hay una donde, con toda la jerarquía, él, sabiendo que si se tira es penal, lo va arrinconando al jugador del Inter y ni córner pudo conseguir el que llegó por el sector izquierdo. Y en el segundo tiempo, cuando Patrick era el dueño del partido, cuando ya había metido los caños, cuando hacía las pisaditas, él, Antolín, decide barrer y le saca limpita la pelota. Entonces, ahí es donde uno va con el tema de la jerarquía o la clase. Entonces, es el desafío de los compañeros y el técnico de arropar. Arropar, entiéndase, de ofrecer el partido donde él no quede expuesto. Y ayer, afortunadamente, para la defensa de la Olimpia fue uno de esos encuentros. Gran jerarquía, y aparte, con todo lo que está agregando y decíamos en la transmisión, el juego aéreo ofensivo. Metió un par que pudieron haber sido gol, completando, ¿verdad? Un repertorio que se espera de él. Y en cuanto a lo de Saúl, me quedo con lo de Ariel, porque lo marcamos en una parte del primer tiempo. En el primer tiempo él atacó muchas veces la pelota, salió del área y ganó. Y creo que mérito de ambos debe ser que Yuri casi no la tocó, ¿verdad? El único hombre que estaba dentro del área, porque el resto era más de los laterales que de la dupla central. Hablo de Cayo, que anduvo muy bien en el primer tiempo, y Patrick, que se despertó en la segunda etapa. O sea, la dupla que en un momento era la ideal de Olimpia y distaba de ser, porque Antolín físicamente mal, ni hablar Saúl Salcedo, que tuvo un semestre de muchas dudas. Ayer bien, en un partido competitivo, en un partido de verdad, exigente. El tema está ver allá, en un campo de juego diferente, pero me parece que no va a cambiar Orteman con lo de ayer, ¿verdad? Pero habrá que proteger a Antolín porque ayer, allá por los 20 minutos del primer tiempo, se dio lo que le costaba. Yo creo que lo que vos apuntás y el segundo tiempo Olimpia por eso es más, yo creo que lo dijimos nosotros en privado y lo dijo Johnny sin escucharnos, que allá puede ser 666. Claro. Orsusa, Ojeda y Richard Ortiz, ¿verdad? Cuando se le preguntó a Edgardo, mira que ahora vuelve Ortiz, claro. Él habrá dicho, podemos convivir. Claro, yo creo que la protección. Exactamente, hay que evitar que Antolín salga del área. Ayer la única a hacer cambio de campo terminó cometiendo una falta porque se le iba al hombre de Inter, y dentro del área estuvo perfecto con el timing, con el cruce, en una exigencia de metros mucho menor a la de salir a campo abierto. Entonces, me parece que robustece la teoría del 666 para el partido de vuelta en Porto Alegre. Tito Torres.
mucha voluntad, le tocó Cayo, tantos Cayos transmitimos en el último tiempo, ¿no? El Cayo de ayer era, por otra vez, Cayo Paulista era del... Este era Cayo Vidal. Cayo Vidal, primer tiempo duro, se animó al ataque, pudo hacer un gol con pie derecho. Puso mucho, entre un par de pelotas comprometedoras, pero puso mucho. Creo que arriesgó bastante. No se juntó mucho con Derlis, ¿verdad? No, porque Derlis hacía la diagonal. Claro, la característica, pero tampoco ganó la espalda, muchachos, cuando Derlis hacía la diagonal, teniendo un lateral muy discreto, ahí como Heitor, el lateral derecho de Inter, que habrá sido el peor de Inter en cuanto a rendimiento, pero en cuanto a voluntad, ganó un par de pelotas muy importantes, muy comprometido, pero alternando buenas y malas. Yo lo destaco porque se nota que Tito es uno de los líderes del equipo. ¿Sabes cuál es el parámetro? Porque, a ver, cuando un equipo está bien, todos se lucen, todos se muestran, pero cuando el partido estaba medio apagado en los primeros 20, 25 minutos, que acá reconocía Orsusa y otros también, él era el que pedía, él era el que salía. Tuvo ese error que termina en esas 3 intervenciones que marcábamos cuando analizábamos a Alfredo Aguilar, pero él es el que toma la batuta. O sea, cuando a veces el partido te pide que vos estés más en repliegue o a veces te mimetizas entre otros, él era la salida y ese disparo con la derecha habla un poco de lo que hoy en día significa Torres para el plantel y para el equipo. Vamos por Alejandro Silva. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cóbralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-289-1000. Alejandro Silva, yo he visto 3 muy buenos arranques. Al comenzar el partido, el arranque y pase gol al Pollo, que si era en otra época estaba fino, era gol. El control con la izquierda, remate por la derecha que le salió muy por el centro. Y después un tercero que mete el pase a Pita. Creo que fue la jugada que terminó resolviendo Brian Ojea, que se fue muy cerca del palo izquierdo. Segundo tiempo. Es muy poco para Alejandro Silva. Un par de buenas sesiones y nada más. Es decir, por la jerarquía que tiene Alejandro Silva debería de ser mucho más influyente. Es decir, apareció a cuenta gota y después también sabemos que le cuesta la marca, no es que tiene mucha agresividad. Yo creo que por allí también pasó mucho el hecho de que le costó acomodarse a Orsusa, porque la mayoría de los volantes que lo acompañaron no tienen esa característica de saber trabajar mucho en lo que tiene que ver con la contención y de recuperación. Orsusa equivocó muchos pases al arranque del partido, llegó tarde un par de jugadas, pero después se acomodó mejor y el segundo tiempo dio una mano importante en la defensa. Su aporte fue mucho más defensivo, fue el que más colaboró quizá con Saúl y Antolín, que Ojeda, que hasta en un momento tuvo que ser el conductor. Por eso en el segundo tiempo levantó la acción de Orsusa después de 20 minutos, donde tanto el juego corto como el juego largo, que él hace bien los cambios de frente, le salía mal, no lo bajonearon. Ahí te decía que no tuve miedo, te dijo. Sí que le costó la primera parte, pero creo que también la gente valoró el espíritu de lucha que puso para ser el volante que más cercanía tuvo con la defensa en la segunda etapa. Brian Ojeda. Y yo creo que en el fútbol de hoy el hincha quiere que por lo menos uno de sus volantes no sea catalogado solamente como el tapón. Entonces vos querés que el otro tenga juego, distribución, fluidez, lectura, además de raspar cuando tenés que raspar.
Y yo creo que Brian entra en esa categoría de ese trío imaginario que uno tiene en nuestro fútbol. O sea, lo que Pica es en Cerro, lo que Huguito es en Libertad, y creo que Brian es eso en Olimpia. Y ayer otra vez volvió a demostrar muy buena circulación. Pudo haber hecho un gol incluso, ¿no? Sí, en esa jugada que recordaba Ariel. Sí, que la tira, la coloca muy bien cerca del poste izquierdo. Y yo creo que le va añadiendo porque es el proceso también del crecimiento. De cuando vos manejas, cuándo acelerar y cuándo poner, no te digo en punto muerto, pelota pero extraordinario. El problema fue cuando Olimpia estuvo en el retroceso, ¿no? Claro, le va pero a costar naturalmente, pero no tiene el rasgo por de... eso te decía, ese es el tema del segundo volante. Sí. Cuando vos decís que en un contexto más normal, bueno, Orsusa o Richard Ortiz, pero cuántas veces uno decía, inclusive a nivel fútbol paraguayo, a nivel selección, como que siempre nos cuesta ese segundo y por eso queremos a un tercer volante. Y ayer volvió a jugar muy bien, por eso yo lo colocaba inclusive ahí en el podio. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote desde donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, conoce los sabores que alivian. Menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Derlis González. Trabajo sacrificado en un puesto o en una posición o un perfil en el que él normalmente no juega. Como volante tuvo que correr de área a área, participó bien cuando participó e hizo la mejor jugada de gol. Pero creo que ese es el lugar, puedo decir, no es su posición, creo que ese es el puesto donde él, en este esquema y con Orteman tiene lugar. Lo que pasa es que ayer en el primer tiempo... por el pollo. No, claro. Y que entre Camacho. Yo creo que para mí tendría, me preguntaba con Pita de revancha, me anticipo, y cuando hablamos del 666, para mí tendría que ser él con Pita. Deli González un poco atrás de Pita, ¿verdad? Sí. En la revancha. Mostró la calidad que tiene. Es un jugador con mucha calidad. En el primer tiempo tuvo un trabajo muy esforzado porque hizo ida y vuelta. En el segundo tiempo ya no tanto, por eso después ha sido sustituido. Tuvo un par de remates al arco que tardó, quizá por el tema de la diagonal. Él no es de aquellos que tiene el arco entre ceja y ceja, el famoso diestro al que le queda el arco de frente y ya le pega, no. Tuvo un par de situaciones en las que tardó un poco y se acomodó la defensa y después participó del pase de gol el argentino. Salazar. A Salazar, la jugada de Salazar, pero el pase de gol de Derli es sensacional. Y como gana también Federico ahí, marca que su buen estado físico. Sí, no, mejoró mucho, tiene confianza y realmente es un gran aporte, como decíamos ayer, antes del partido, un gran refuerzo para Olimpia, comparando con lo que había sido el semestre anterior. Pollo Recalde. Y cada vez queda más lejos el Pollo que acá se hablaba si era el mejor de... Que pedíamos para la selección. O sea, Pollo y Claudio Aquino en esta semana extendieron su bajón. O sea, cuando analizamos lo de Cerro del miércoles... Siguen de mala racha. Siguen ahí y a ver, es cierto que Recalde debe hacer otros movimientos porque su mejor momento en la era Gorosito era con Roque. Y Roque te da otro tipo de facilidad. Y el Roque bien. Cuando lleguemos a los cambios, Roque, vos lo dijiste en el relato, en ningún momento se metió en lo que era el trámite del partido. O sea, mira el Camacho tampoco. Claro. Ramón Sosa tampoco. Ramón Sosa Sosa perdió mucho. Ramón Sosa incluso que jugó más. Claro, entonces... Perdió Ramón Sosa. Camacho no tuvo mucho tiempo también. No, igual que Roque. Pero Ramón Sosa tuvo más. Sí. Y perdió el Pero Roque entró mucho antes, Federico. Roque ya entró a los 67. Por eso decía, Roque no se metió en el encuentro. Sosa entró, pero decidió casi todo mal. Ese trío de la segunda tanda con Camacho, Jordan y Luis Fernando, ellos prácticamente no tuvieron demasiado contacto. Más Camacho porque el partido estaba más jugándose en la zona de Patrick. Lo que le cuesta a Recalde es el trío con Pita y González. Hay una gran diferencia de velocidad, se notó mucho y quedó en evidencia. Tuvo un par de buenos enganches y pases desde más atrás, para no ser tan injusto. Claro. En el primer tiempo... pasó limpio un par de pelotas que fueron buenas. ¿Sabes cuál fue una buena de él? Ya que, por ejemplo, Ariel citó las buenas de Ale Silva. Me parece que fueron los dos jugadores de forma individual que no estuvieron a la altura del resto. Es la jugada que él sale,
genera el espacio, le da el pase a Derlis para Tito y el centro, ese centro que se desvía en un jugador y Pita está igual de atento para meter el cabezazo que se va arriba. Ese movimiento sí lo hizo bien, pero caemos otra vez en lo que decía hace rato Ariel con Ale Silva. Es muy poquito, o sea, es muy rebuscado para un jugador que en algún momento te ganaba encuentros. De hecho, el consenso es que los dos niveles más bajos fueron los de Ale Silva y Recalde. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. A ver, Isidro Pita. Muy bien. Si Antolín no hubiera tenido la exigencia defensiva, creo que era la figura. Y mira que para decir que uno fue figura en un partido de 0-0, donde no marcaste, es porque para mí él jugó bien de 9 y jugó muy bien de 7 también. O sea, el tema de la potencia. Esa primera jugada, cuando arranca del medio, pero va hacia la izquierda y le gana a Moisés, que es de los laterales que tienen una caja importante, habla un poco de cómo está Pita. Claro, esa gana, después hay otra gana por velocidad, porque gana primero por enganche hacia adentro, el clásico número 7, después cabeza levantada, bajó un par, asoció, ni hablar de los remates, hay un gran remate que le saca el arquero por encima del travesaño, otro primero pasó cerca del palo, picó bien al espacio vacío, me parece bien el tema y tendrá que elegir Ordeman, ¿verdad? Porque yo creo que Derly González es, ahora me dice quién a la izquierda y no sé, pero el triple C tiene que jugar. Derly con quién podría ser, con Ale Silva otra vez arriba del triple 6 y Pita, ¿puede ser? Puede ser. O te juega con Quintanita que ayer no fue o te juega con Camacho que te da remate de media distancia también. Tentador. Tentadora esa primera opción. Derly González. Sí. Con Alejandro Silva. Con Ale Silva te gusta. Pues mirá el Camacho te puede dar remate de media distancia, si vos no llegaste te puede sorprender por ahí. Bien. Ortiz, ¿dónde entraría Richard? Y Richard entra fijo y se mantienen Orsusa y Brian sí, para no dejar mucho espacio en la defensa y ves como todo el partido está 0-0. Claro. Claro, el tema es que en ese dibujo, si vos querés que Derly vaya por detrás de Pita. No, ahí ya son dos. Claro, es como Derly y Ale jugando 3-2-1, extremos. 3-2-1. Claro, sí. el extremo, dejar los tres. Exacto. Y, o sea, Richard más retrasado, como internos más adelantados los que ayer jugaron. Y Pita de 9, porque si Pita te da esa potencia y no pierde peligro alejándose del área como lo hizo por la derecha, sí, tranquilamente puede hacer el intercambio con el extremo que elija Orteman para la vuelta. Y te muestra lo que ayer que llamaba la atención el juego asociado. Él no era de muy buena devolución de pelota en partido anterior, se tiene confianza y ahora ayer la devolvió muy bien. Participó muy bien en alguna triangulación que tuvo Olimpia. Juanma Figueredo, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Bueno, podemos ir a lo de Cerro Porteño que debuta hoy en el Campeonato Clausura, 19 horas el partido de Cerro Porteño versus Luqueño en la ciudad de Luque. Tenemos detalles de Luqueño también, cómo continúa la fecha. Ya estamos con Juanma, por favor. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante. Además, salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haceros tu pedido
al 0984-800-650. Bueno, ¿tenés detalles deportivos luqueño, Ariel, por favor? El probable equipo para hoy del señor Berti. Ajá. Pablo Gavilán, Pablo Mesa, Jonathan Schunker, mirá, son 3 nuevos hasta aquí. David Villalba y Miguel Zamudio, otro nuevo. Arquero y... Este es el primer partido de Pablo Mesa después lo de Solo Olimpia. Claro, el cambio de club. Aldo Parra, Aldo Vera, Blas Díaz, que retorna al Sportivo Luqueño, Walter Ortiz, Iván Colmán y Nazareno Bazán, que es un argentino que estuvo en Vélez y que es también incorporación para Hizo Bazán Vera, Sí. Bazán Vera. Sí. Hizo un gol. ¿Conocido, Pedrigo? Su tío era muy conocido. El indio Bazán Vera, jugador de Unión de Santa Fe y del ascenso argentino. Este es un chico. 21 años. Sí, hizo un gol y jugó bastante bien, nos dijo Gerardo, en el amistoso frente a Libertad, donde jugó con Luqueño, empataron 3-3. Juanma, ¿y cómo arrancaría Cerro Porteño? ¿Terminaste en el equipo de Luqueño? Sí. ¿Está todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo está Luqueño con respecto al tema del descenso? ¿Cómo arranca el tema del descenso también? Voy a revisar. Sí, hay que revisar. Está abajo. River sigue siendo el más comprometido, ¿verdad? Bueno, a ver, Juanma. Sí, Cerro Porteño, Bruno, que anoche dio a conocer su lista de convocados para el partido de hoy ante Sportivo Luqueño. 18 futbolistas donde resalta la ausencia de Mauro Boselli y también de Luis Fariña, 2 futbolistas que, bueno, Boselli fue titular, le anularon un gol y Fariña tuvo minutos contra Fluminense. Lo de Boselli, al terminar el partido, él tenía una bolsa de hielo en el gemelo derecho, es más bien por precaución, por cuidarlo, va a estar de vuelta en el viaje de este fin de semana a Río de Janeiro para la revancha ante Fluminense. Y lo de Luis Fariña también lo van a ir llevando de a poco. 18 futbolistas llamó Francisco Arce. Jean Fernández y Miguel Martínez los arqueros, Alberto Espínola, Juan Patiño, Pablo Adorno, Rodrigo del Valle y Alan Rodríguez son los defensores. Enzo Jiménez, Mateo González, Wilder Viera, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Claudio Aquino son los volantes, Federico El Pachi Garrizo, Fernando Romero, Fernando Velar, Robert Morales y Adrián Martínez son los delanteros que tiene a disposición Francisco Arce para este partido Deportivo Luqueño. Por la cuestión de los días de entrenamiento, el miércoles Cerro Porteño, los titulares no realizaron fútbol, trabajos regenerativos, hubo fútbol entre los suplentes y el selectivo. Lo mismo ocurrió ayer con fútbol informal, el popular picado, así que Francisco Arce hasta ahora no ha parado un equipo, pero que sí, evidentemente, ya lo tiene en mente para este partido de hoy. Muy bien, Juanma. ¿Algo más que decir, algo más que acotar? Sí, recordar, Bruno, que Alexis El Pulpito Duarte suspendido, Matías Villasanti también suspendido, no están a disposición. Ambos estarán fuera las 2 primeras fechas. Pulpito Duarte expulsado en la última ante Guaraní y Matías Villasanti expulsado en la penúltima ante 12 de octubre. Un abrazo, Juanma, muchas gracias. Dale, Bruno, saludos a todos. ¿Vas para el partido hoy de Luqueño Cerro, verdad? Sí, vamos a estar ahí, exactamente. Andate Para bien la abrigado, cobertura mira más que potente. puede bajar la temperatura. Ahora tenemos sol, pero al desaparecer el sol va. Y ese estadio es abierto, ¿eh? Sí, mucho ¿Ustedes dónde están? ¿En la preferencia? Y mañana tiene que venir al Super Sábado. Así Mañana que- Super Sábado, Juanma, y averiguar con tu fuente a ver qué, porque ya te digo que en Cerro están, hasta tienen temor que les multen por filtrar el documento también. Lo que entienden en Cerro Porteño es que sí, es como que quieren bajar las revoluciones con esta especie de enfrentamiento, entre comillas, entre Cerro Porteño y la Conmebol. Pero vos sé que me dieron es muy complicado entrar en ese terreno, Fede, porque a vos te dieron que puede ser a consecuencia de las declaraciones de Chiqui. No, yo dije eso, pero también agregué como apéndice el tema del comunicado del Cerro Porteño y el pedido del Cerro Porteño, y también quiero agregar por último el ego de la gente de la Conmebol al ver ese cartel que dice corrupto, váyanse afuera y toda esa cuestión, mantener alineado a los clubes, en síntesis eso, Juanma, mantener alineado a los clubes. Y vos sabés, Fede, que a mí me dicen que lo quieren involucrar al club porque en principio estuvo organizado y había una bandera con las siglas de la mejor hinchada del país, y Conmebol considera que eso
está involucrado directamente con Cerro Porteño porque entiende que claro. es la barra reconocida por el club. Claro. De hecho, leí uno de los ítems donde dice manifestación de cualquier tipo. Claro, pero lo que dice Juanma es que en esa manifestación apareció un elemento que no podría estar sin la venia del club. A eso te referí, Juanma, ¿verdad? Eso entiende con Claro. ¿Cómo si la venia? ¿La bandera? Claro. Lo que anteriormente... Dice que hay bandera, por eso. Por ejemplo, a ver, Olimpia tiene también alguna bandera que voy a decir, esa no es que ahí anda... pero por supuesto, pero ahí ya muy peritos muy expertos ya tienen la Conmebol, ¿no? Yo creo que yo creo que por la hinchada y por el ego, como aquella vez cuando se fueron los hinchas a protestar contra Libertad, estaban en la Avenida Novena y la APF también le abrió un sumario a Cerro. ¿Te acordás que no sabemos cómo terminó ese sumario? ¿Te acordás, Juanma, o no? Sí, claro, porque fueron a reclamar al árbitro de ese partido. ¿Afuera de la cancha de Cerro también fue? ¿Sobre Novena? Estaban llegando, sobre Novena. Sí. Y bueno, también parecido. Tal cual, para mí es lo mismo. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos. Un abrazo hasta cada momento. 13:37. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 GB te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Treble y la garantía de la cooperativa Chartizer. De los creadores de los Pack Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Bueno, a ver. Atención que Luqueño está en la promoción, Bruno. 9º en la tabla de promedio, con 1.15, y el último es River, el que está directamente en la zona de promoción, un poco más arriba de Sol de América, y ahí cerca nomás también 12 de octubre. Así arranca Luqueño. ¿Tú sabes que Ameliano puede jugar la promoción? Ameliano, Sportivo Ameliano, dirigido por Humberto García, está tercero, haciendo una gran campaña. Mira, vos no sabía. La ve a su lado así, primera participación en la historia, en la intermedia. Ahora mismo accede directo a primera, ahora mismo, porque el cuarto es el que juega la promoción. ¿El cuarto juega la promoción? Sí. Tómalo o déjalo. Te invito a comer un asado ahora mismo, Ariel, para pagar y honrar mi apuesta. Si querés, si no, ya no. Peligrosísima esa invitación para poder extenderse. No se puede extender. Si nosotros tenemos trabajo, Ariel. Estamos en otros tiempos. No. El hecho que vos querés ir a partir de hoy hasta vos los fines de semana no vos podés hacer lo que quieras, Claro. después te quedás, yo Cierto, te puedo dejar inclusive la champañera, pero no. No. ¿Para acá? Acá. Vamos. Vamos. Por favor, atención. Tenemos que ir a Johnny también para saber qué equipo prepara Olimpia, que juega el domingo ante River. Habilitamos ahora 41. Yo me jugaría por cuidar a muchos jugadores de Olimpia ¿Y seguro que así? el domingo, sí. 41. La programación no pasaste, Ariel. La programación del campeonato. ¿Pero guardar?
Si tanto se habló del tema del ritmo. ¿Y no se notó? Vos notaste el tema del ritmo. Los primeros minutos. Por eso no se notó. El que sí, para mí todo lo contrario. Estaban frescos de acá y de acá. Mientras que por los del Inter estaban... hasta los 92, 93, Olimpia estaba más cerca del gol. Y sí. el que sí rápidamente dijo fue Aguirre. Cuando le pregunté, ¿y contra Juventud? No. No, él dijo, estos vienen fusilados ya. Ellos están... O sea, el otro polo. Pero ahí, por ejemplo, tenés un buen disparador, lo que hace rato preguntaba Bruno. Mirándolo del jueves. ¿Quién va de lateral derecho? En el torneo local. En el torneo que vaya hasta Álvaro. Yo lo mantengo a Salazar. 41, 51, 730. Una corrección, y le agradezco a Cristian Eduardo, porque tienen el mismo promedio Luqueño y Sol de América. Ahí está. Por eso yo te preguntaba Sol. Sí. Hay un partido que Luqueño le gana a Sol. 1.015 en la parte final. Los dos, Sí. Justito. Habría desempate entonces. Y Ameliano está segundo, me dice Cristian también. Sí. O sea, Independiente empató ayer de Campo Grande, está quedando bastante rezagado. Ameliano puede subir. Ameliano no tiene cancha, por ejemplo, apta para la intermedia, mucho menos para la primera si llega a subir. El que juega promoción es San Lorenzo y los que ascienden directamente son General Caballero, Ameliano e Independiente. Muy bien, vamos a la programación del campeonato. Habilitamos los teléfonos ahora, 41 51 730, 41 51 731. Vamos a regalar un vale de 200.000 guaraníes en productos Pechugón. Atiendan bien, porque queremos celebrar contigo estos 10 años. Top of Mind, la marca Pechugón, Deca campeón. Gracias por tenernos siempre en su pensamiento. Mesas y corazones. Pechugón, otra vez, Top of Mind, premio Top of Mind este año. Por 10 años consecutivos. Impresionante lo de Pechugón. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer una pregunta. Nos vamos a dar 200.000 guaraníes en vale de Pechugón, así nomás, ¿verdad? Hola. ¿Con quién hablamos, señor? Hugo. Sí. ¿Vos sos fanático de Pechugón? Vivo a 2 cuadras. ¿De dónde? De Pechugón. ¿Dónde? Pechugón de... Kilómetro 18. Exacto, kilómetro... 20 ahora. Vos pasás siempre por ese, bro. Yo sé, por eso le voy a poner a prueba, pues. Ahora ya 20. Sí. Ahora abrió para su showroom. ¿Ya viste? Sí, porque tiene 2 locales, de ida y vuelta. Sí, de ambos... Sí, no, está. Express. De ambos lados. Sí. Ambos los dos diría el paraguayo, ¿verdad? Sí, todo. Sí, señor. La fábrica propiamente y después enfrente del showroom, ¿verdad? Y al lado la embajada. Y al lado, sí. Que, a ver. Ahora vende, vos sabés que ahora vende, estamos hablando acá porque todo envasado. Somos muchos consumidores de Pechugón. Sí. Y ahora vende uno envasado al vacío que es pasariño, para hacer pollo frito tipo Brasil. Se te trae el cortecito. Eso a mí hermano, eso me encanta. Y bueno, ya viene el pasariño de Pechugón, sí. Bueno, señor. Sí. ¿Cuántos años tenés? 47. 47. Con 200.000 guaraníes, hermano, a la parrilla podés hacer un show. Corazoncito. Alita. Pechuga. Free. No, este está para ganador. Este maneja Pechugón, hermano. Probablemente sea uno de los directivos de Pechugón. Totalmente de acuerdo. Bueno, dame tu nombre, te llevas. Hugo Velázquez. Hugo, a la pucha, mira vos tu nombre y apellido. ¿Sí? Soy el pobre. El pobre Hugo Velázquez. Bueno, Hugo, los 3 últimos números de tu cédula. 453. 453. Wilson, discúlpame, no quiero que te moleste. Esto pasa el señor a retirar. Se va a quedar en comunicación es un poco especial el señor Wilson, el productor. No hay problema, paciencia. Con cariño tratarle porque se enoja fácil, te aviso. Así mismo. Quédate, no vaya a cortar, va a coordinar contigo. Gracias, para que retire. Bruno. Gracias. Ahí está, le baten de Wilson. Bien. Pechugón. Ahí está, atención, va Wilson. Y vos te acordás que bailábamos nosotros. Llegábamos al escándalo de bailar este tipo de música. ¿Te acordás de eso? Que había toda la gente así. No. ¿Vos no llegaste a hacer eso? No. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo dices?
Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, buscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, jugar legal, Areco Brata Catuete, amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive, hierba mate Indega, el sabor que dura más, una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte el mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. Teléfono 021-232-751. Cumplimos con todos, Edgar. 5 menciones. Dale. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Casa Marco, pasión por la calidad. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras. Teléfono 061-514-920. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Ahora sí cumplimos, Edgar. Sí cumplimos. Bueno, sol resplandeciente en Microcentro, lindo sol. Johnny, ¿estás en el circuito? Sí, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny, contanos por favor lo de Olimpia. ¿Pondría un equipo alternativo, mezclaría o arrancaría el titular frente a River para el partido de la primera fecha de clausura? Yo no creo que cambie mucho, Bruno. Si bien la práctica recién será a las 16, no creo que cambie mucho, Sergio. El tema porque hay tiempo de recuperación. Será recién el segundo partido en el segundo semestre del Olimpia. Ciertos lugares seguramente va a tocar. Habría que ver si le da descanso, por ejemplo, Alcaraz, que ayer hizo un gran trabajo, el lateral por la zona derecha. Allí Otaloro ya puede ingresar, para de esa manera ver si retorna él al equipo titular o continúa Víctor Salazar como lateral por la zona derecha. El medio campo, Richard ya está a disposición. Habría que ir probándolo, darle minutos también, porque él, el último partido del 26 de mayo no jugó
quiere decir que estaba inactivo con un tema importante. Entonces, para ponerlo bien para el jueves, no descarto que Richter sea titular el próximo domingo a las 17, a las 5 de la tarde, ante el Celito, en el arranque del campeonato clausura para Olimpia, Bruno, compañeros. Bueno, gracias, Johnny. Hasta más tarde. Adiós. Nos vamos con Sergio Orteman, técnico del Olimpia. Esa puntada final es lo que le faltó a Olimpia. Después, ¿se podría decir que se tuvo un buen partido? Sí, creo que fue un partido muy intenso, fuimos muy agresivos, intentamos ocupar los espacios que ellos dejaban libre para poder atacar, se llevó el plan que habíamos entrenado también y creo que esa puntada final no llegó, pero creo que lo intentamos provocar en todo lo que fue el partido. ¿Cómo evaluás el debut de Víctor Salazar con la camiseta de Olimpia? Bien, un jugador que está acostumbrado a jugar en equipos grandes, muy dinámico, nos da mucha marca, mucho desdoble, obviamente que se nos terminó cansando y tuvimos que hacer el cambio, ¿no? ¿Faltó contundencia esta noche para llevarse la ventaja? A ver, provocamos todas las situaciones de gol y creo que la figura del partido fue el arquero. Entonces, la contundencia cuando uno erra es una cosa y cuando el arquero es la figura es porque es virtud de él también y no capaz un déficit nuestro. ¿Van con sabor a poco por las chances claras que tuvieron? No, creo que, a ver, fue un empate contra un gran rival. Sí, capaz provocamos alguna otra situación como para habernos ido con un triunfo, pero bueno, el partido fue de vuelta, no se nos dio en este partido, sabemos que este partido, que el primero iba a ser el más duro de todos seguros, y bueno, vamos a Brasil con 90 minutos para ir a buscar la clasificación contra un gran equipo. Víctor Salazar, ¿terminó con alguna lesión o el ingreso de Luis Cáceres fue una variante táctica? Termina siendo una variante táctica, lo veíamos un poco ahogado y a su vez con Luis Cáceres, que tiene velocidad y tiene buen juego aéreo, podíamos resolver dos situaciones en los minutos finales. ¿Es el 0-0 un buen resultado teniendo la llave tan abierta? Sí, la llave quedó abierta. Nosotros salimos a buscar un triunfo, tratamos de provocar ese triunfo. Ellos por virtudes propias por momentos también nos llevaron a que nos replegáramos, pero en todas las acciones que pudimos atacarlo y tratar de dañarlo, lo intentamos hacer y bueno, es un empate que nos deja abierto y que bueno, obviamente ahora ellos van a tener la responsabilidad de local de tener más gente arriba y de salir a atacar más y nosotros, bueno, sabiendo nuestras virtudes y por dónde tenemos que atacarlo, bueno, tratar de poder concretar ese gol o esa clasificación que deseamos. Johnny González, Radio ABC Cardinal 7:30 AM. Con este resultado, el equipo queda con grandes chances para clasificar. ¿Qué le gustaría agregar al equipo o al juego para el siguiente encuentro? Pero siempre hay cosas para agregar. A veces los partidos creo que fueron cambiantes hoy, por momentos nosotros los dañamos, los presionamos alto, por otro momento ellos con el juego también nos llevaron atrás. Van cambiando los tiempos de partido, una vez se quiere tener más posesión o más presión encima, pero a veces los rivales tienen muchas virtudes, este es un equipo que tiene muchas virtudes y también te lleva a que uno tiene que estar muy concentrado. Creo que a partir de la concentración y la agresividad que tuvimos en el partido pudimos encontrar ese juego o ese posicionamiento alto por muchos momentos. Olimpia logró igualar el ritmo de un equipo que viene en competencia y eso es muy valioso. ¿Qué faltó en zona de ataque para resolver mejor las ocasiones de gol? Sí, fue muy intenso el equipo para hacer el primer partido oficial. Y repito, a ver, si el arquero rival es la figura del partido, quiere decir que tuvo mucho mérito él como para que nosotros no hayamos logrado el triunfo. ¿Deberá mejorar su equipo de cara al juego de vuelta para poder lograr la clasificación? Tiene que mantener la concentración que tuvo hoy, tiene que tener la misma agresividad que tuvo hoy. Tiene que tener un segundo más de pausa en esa zona final como para poder lograr ese gol y esa clasificación. Cardinal AM 7:30 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor, con el trabajo.
ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Inmunizados en el extranjero podrán recibir segundas dosis. El Ministerio de Salud informó que los paraguayos que recibieron la primera dosis de vacunas de Pfizer o Moderna en el extranjero podrán acceder a la segunda dosis en los centros vacunatorios de nuestro país. Para ello, deben presentar la tarjeta de vacunación, contar con la edad habilitada según el Plan Nacional de Vacunación y haber cumplido el intervalo mínimo entre ambas dosis. En el registro nominal de vacunación se asentará la aplicación de segunda dosis y como observación que la primera fue recibida en el extranjero. Lo que pasa en el mundo. Estados Unidos empieza a enviar 3.5 millones de vacunas a Argentina. Estados Unidos donará a la Argentina 3.5 millones de dosis contra la COVID-19 de la biotecnológica estadounidense Moderna, que empezarán a enviarse a partir de este mismo viernes. Washington ha donado en las últimas semanas millones de vacunas a la mayoría de los países de América Latina, aunque la entrega argentina es una de las más cuantiosas. Las vacunas autorizadas por los reguladores argentinos hasta la fecha son la rusa Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm. Temperatura en Asunción 17 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Aquí por ABC Cardinal 730 AM. Te contamos, te escuchamos. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Regional, creemos en vos. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domanisky y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo.